Pues ¿cómo estáis? Tal como os dije, una vez que he acabado ya el directo que acabo de hacer sobre arte contemporáneo chino, que podréis ver luego, os dejaré por aquí el enlace. En este vídeo quiero hablar acerca de pintura. Hay algo que se va repitiendo en los últimos vídeos que he hecho y es el ver que hay mucha gente que comenta que sienten que la pintura está discriminada, que de alguna manera no tiene tanto espacio como se le da a otro tipo de manifestaciones artísticas. Y mi idea un poco con este vídeo es el debatir respecto a eso con la gente que estéis viendo esta emisión o que lo veáis luego posteriormente y podéis dejar vuestros comentarios. Y por otro lado, una cosa que quería hacer era ver diferentes galerías de arte, tanto en México como en España, aunque podemos hacerlo también con otros países si queréis, y ver cuál es el porcentaje de pintura que se puede ver en las galerías de arte del lugar, ¿vale? Es decir, realmente en México está todo copado por el arte conceptual, o no, o sea, ¿qué está pasando, no? Realmente la pintura está relegada a un segundo plano, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Hay muchas personas que seguramente estéis siguiéndome, que por cierto no me he presentado, mi nombre es Rayitox, soy artista, yo también hago pues, pintura, no sé, o algo que se le parece mucho, como esto que veis por aquí detrás. Me encanta pintar, y suelo pintar con acrílico por temas de espacio, porque aquí con óleo, como tengo que pintar en casa, pues sería problemático, de cara a que tendría que estar todo el rato respirando, pues eso, la trementina y en fin, los barnices y toda esta historia. Pero lo que es la pintura me encanta. El tema es que yo no tengo esta percepción de que realmente la pintura esté poco valorada o que la pintura no se aprecie tanto. Pero sin embargo veo muchos comentarios que van en esa línea. Entonces quiero ver, por un lado, las personas que me seguís, si opináis lo mismo, creéis que realmente se está discriminando la pintura, y si es así, me gustaría poder entender el por qué es lo que pasa, por qué creéis que sucede eso. Entonces, voy a dejar que os vayáis conectando poco a poco y mientras eso sucede, voy a ver si puedo encontrar un comentario que me han dejado hace poco que iba bastante en esta dirección y que me ha chocado. Am, no lo encuentro, qué pena. Es que son tantos comentarios que se van dejando en el canal que ahora no sé dónde estaría. Tendría que ponerme a buscarlo. Era un comentario de Me llamo Rojo y él hablaba sobre la pintura y decía que siente que la pintura está de algún modo pues relegada a un segundo plano o así. Si él se conecta y quiere buscar el comentario que dejó y compartirlo, pues estaría fantástico porque así podemos verlo. Mi percepción es que es verdad que el arte cada vez tiene espacio para otro tipo de disciplinas, pero que por lo general, tanto en ferias de arte como en subastas, como en galerías, o sea, todos los espacios donde el arte puede tener cierta visibilidad, la pintura sigue estando súper presente. Esa es mi percepción. Pero lo que voy a hacer es, voy a abrir un listado de galerías de arte en la Ciudad de México, que supongo que dentro de México es donde más galerías debe haber, en DF, en Distrito Federal. Y luego abriré Madrid, que seguramente de España es la ciudad donde más galerías de arte hay. Pero bueno, mientras que os vais conectando, voy a saludar a los que vais llegando. Víctor de la Rosa, saludos, volviste rayitos, ¿dónde estabas? Pues estaba comiéndome un yogur. Me he comido un yogur porque digo, si no, luego no sé a qué hora voy a terminar y me voy a quedar con hambre. Galería Freites, Caracas, Venezuela. ¿Sugieres esta galería para visitar? Víctor, pues vale, pues ahora luego la veremos. Supongo que habrá muchas de las personas que me estéis viendo, propondréis igual alguna galería que creáis que habría que ver para poder ver lo que ahí se expone y tal.
tampoco es cuestión ahora de hacer aquí un vídeo promocionando galerías. Yo lo único que quiero es ver hasta qué punto es cierto que en las galerías, por lo general, hay poco espacio para la pintura. Entonces, podemos elegir galerías un poco en plan random y ir viendo cuánto hay de verdad de todo eso, ¿vale? Estoy viendo la galería que comenta Víctor, la galería Freites, pero aquí tienes que, o sea, no ves la imagen de todos los artistas. En modo mosaico tienes que andar clicando en un listado. Eso sería quizá demasiado embar- farragoso para poder verlo con calma, ¿vale? O sea que vamos a hacerlo de manera que sea todo como más sencillo. A ver, Ruebook dice, la gente que no está tan enterada del arte por lo regular va a preferir la pintura y valorarla más. IFGS dice, wow, yo creo que para nada, al menos en España, siento que España tiene una tradición pictórica brutal y aún se refleja hoy. Yo también creo un poco eso. Adiel Saro, hola. Bueno, saludos Ruebook, saludos Víctor, saludos IFGS. Está siendo ahora la Feria Art Madrid y literalmente es casi todo pintura. ¿Por qué? Porque sigue siendo lo que más vende. Polorice dice, ¿dónde? En galerías, museos, escuelas. Yo me refería un poco en general, ¿eh? Pero si queréis nos podemos centrar en galerías, que es donde es el lugar por excelencia, ¿no? Donde más se suele ver pintura, aparte de los museos. Y bueno, no sé, si queréis algún sitio en concreto, pues vamos viendo. Pero ya os digo, que sean sitios donde se pueda ver más o menos iconos de las imágenes de los artistas que exponen en la galería o en el museo o donde sea. Porque si no, es como toda una lista que parece un listín telefónico y bueno, es un poco más complicado. Saludos Miguel Ángel Torre Rizo, saludos Narval Taciturno, Jaya Pinta Viajes, saludos a Bogotá, a toda la gente que esté viendo ahora mismo este vídeo en Bogotá. Antil dice, pasa que el libro arte desde 1900 crea una narrativa histórica donde la pintura se ve relegada. Las escuelas de arte recogen esa propuesta histórica, pero lo cierto es que la pintura siempre ha estado presente. Ujú. César Córdoba dice, aquí en México se realiza un concurso de pintura. Hace unos años, algunos de los no seleccionados decidieron hacer una exposición en protesta. Y la exposición era muy lamentable. Muchas veces no es que falten lugares, sino que a los artistas les hace falta madurar su trabajo. Puede ser, es una visión, bueno, es una opción, es una posibilidad. Mónica GC, hola Rayitox y hola Saro. Alfonso Arias dice, hay algunos artistas y críticos que piensan que la belleza está superada y la pintura también. Se piensa que hay una corriente principal, un mainstream, que está ya ocupado por el arte conceptual. Ah, yo creo que el concepto de belleza siempre está ahí. Lo que pasa es que el concepto de belleza quizás sea también un concepto muy maleable, ¿no? Con el paso del tiempo. Quiero decir, la noción estética que se tenía en el 1900 no es la misma que se tiene ahora. Lo que parecía hermoso antes quizá no es lo mismo que parecerá hermoso dentro de 100 años. O sea que quizá el concepto de belleza no es que esté superado, yo no creo que esté superado, porque la belleza siempre está ahí, simplemente que quizá el concepto de belleza se va transformando, ¿no? ¿No te parece, Alfonso? Bueno, no sé, esa es la sensación que tengo yo, ¿eh? Casetet Bourgond, hola, pues ¿cómo estás, Casetes? Polorice, en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca la pintura primaba, cuando a la vez los museos y galerías le daban cada vez menos presencia. Museos y galerías le dan cada vez menos presencia. Pero hace poco hablábamos sobre este tema, no recuerdo si era con Rafa López Borrego, y decíamos también que quizás lo que sucede es que van apareciendo nuevos medios de expresión relacionados con el arte contemporáneo, pero que no están necesariamente ligados a la pintura. Ya os digo, a mí pintar me encanta, o sea, yo disfruto con la pintura, pero entiendo que quizá hay otras maneras también de expresarse que no dejan de ser mejores ni peores, simplemente son distintas, ¿no? Bueno, no sé. Eh, Julian Garmal dice, en cada galería o museo del mundo debería haber una escultura de Avelina Lesper. César Córdoba, galerías en México grandes, Galería OMR, Curimanzuto, Hilario Galguera. Sí, vamos a ver varias galerías ahora que hay, ya digo, tanto en Madrid como en México DF,
pero que si hay alguien que diga, oye, me gustaría que miraras las galerías de tal ciudad, de tal país, pues podemos mirarlo también. Porque a fin de cuentas yo lo que quiero un poco es ver conjuntamente con todas las personas que estéis viendo este vídeo cuánto hay de realidad y cuánto hay de mito en el hecho de que no se puede ver pintura hoy día en las galerías. O sea, ¿es eso lo que piensa mucha gente? Pues vamos a verlo, vamos a ver si es verdad o no y a ver qué opináis y qué sensación os da, ¿vale? Yo no quiero con este vídeo decir a nadie eh, que la pintura no es ni buena ni mala. Ya digo, a mí me gusta y me encanta que se respete la pintura, pero yo no tengo esta sensación como de... no sé cómo decirlo, como de agravio que tienen otras personas que pintan. Entonces, bueno, no sé, vamos a verlo. Gracias Michael Mendoza por esos $5, te lo agradezco muchísimo. Os invito a todas las personas que estéis viendo este vídeo y que queráis apoyar el canal y que pueda seguir creando contenido relacionado con arte, pues a que enviéis superchats o bien que os unáis al canal. Hay una pestañita abajo del vídeo que estáis viendo donde pone unirme y por 1,99 € al mes podéis ser pequeños mecenas de este servidor y ayudarme a que pueda crear más y más contenido. Alfonso Arias dice, claro, tienes razón, siempre fue así. Siempre ha sido móvil el concepto de belleza, como también los conceptos de justicia, bondad y cualquier otro que el arte conceptual reivindique. Vale, estábamos de acuerdo. A ver, Cassette Bourgón dice, yo fui a una galería en mi ciudad donde tenían arte clásico y otra donde mostraban arte conceptual y más moderno. Bueno, a mí eso me parece bien, ¿no? Aramararte, saludos. En Aguafuerte, Galería en México, exponen buenas obras. Elio Almonte, te recomiendo la Lile o Rachel de Santo Domingo. Vale, pues voy a tratar, supongo que ahora muchas personas me vais a dar nombres de galerías y no sé si voy a llegar a todo, ¿vale? O sea que os pido que o tengáis paciencia y sobre todo que tengáis mucha comprensión porque a medida que vayáis entrando más gente y vayáis dando muchos nombres, pues ya sabéis, no voy a poder ver todo lo que me recomendéis. Igualmente dejarlo ahí y si no pues me da tiempo a verlo a mí, por lo menos otras personas que vayan viendo el vídeo que sepan que esas galerías existen y que pueden ir ahí a ver obra del tipo que sea. Venga, vamos a ver un poco lo que tengo aquí. He puesto galerías, lista de galerías en México y me ha salido esto. Me ha salido esto. Galerías MX, ¿vale? Y aquí hay como varias galerías que están en la Ciudad de México, Distrito Federal. Estoy seguro de que tiene que haber muchísimas más galerías. Pero bueno, vamos a ver. No estoy ahora mismo leyendo el chat, lo digo porque si me estáis dejando algún comentario respecto a alguna de estas galerías, no lo leo. Bueno, esperad, voy a minimizar esto un poco. Vale, ya está. Ok, vale, supongo que me vais viendo igual. Ok, pues vamos a ver. Aguafuerte Galería. En Roma, en la colonia Roma, creo que se llama, ¿no? Aguafuerte Galería, vamos a ver qué es lo que hay ahí. Arte para todos. Obra, curadería, catálogo mayo. Bueno, aquí vemos que lo primero que aparece es pintura. Esto es pintura, escultura. Esto ya sería como un collage, no sé. Pintura. Esto también, no sé si es un... Bueno, más esculturas, esculturas. Pero en general veo que lo que se ve aquí es relativamente pictórico. O sea, que tiene un gran componente pictórico. Mira, aquí hay op art. Aquí hay esta pieza que me es muy familiar. Esto puede ser que sea de... A ver, es que no quiero meter la pata. Ah, vale, no puedo abrirlo. Pero yo diría que esto... Joder, es que no sé, no quiero dar nombres si no estoy seguro para no liarme, pero me parece que es una conocida pintora que emigró a México. Ah, vale. Bueno, en general creo que hay bastante obra pictórica, ¿eh? Vamos a ver qué más hay por aquí. Vamos a ver. Galería Hilario Galguera. Creo que esta es la que comentaba César. Como que es una galería así bastante conocida en México. Ajá. Vale. Artist.
Vamos a ver. Esta tiene pinta de ser una galería más conceptual. Fijaros que las galerías, muchas veces, que tienen obras de arte más conceptual, suelen ser espacios realmente como muy white cube. O sea, lo del white cube lo llevan al límite, ¿eh? En este caso, fíjate. Es exactamente eso, ¿eh? Vamos a ver. Leonora Carrington, de César Córdoba. Sí, es la que creía. Pero no quería arriesgarme por si acaso. Ah, vale, bien. Pues estas obras son puramente pictóricas. O sea que por ahora, digamos, no sé, vamos a ver. Este es un artista inglés. Ajá. Vale, esto que es, trabaja más con fotografía. Vale, ok. William Boyle. Aquí veo que hay escultura, pero veo que también hay pintura. Wood Canvas Paint. Aquí también veo que hay pintura, escultura. Vale, un artista que es de William Boyle, de Bélgica. Bueno, en general, no sé, podemos elegir un poco así a voleo. Es que, yo qué sé, a ver. Martin Eder, que no lo conozco, vamos a ver qué es lo que hace. Un artista alemán. Oil on Canvas, o sea que también es obra pictórica. Hasta ahora tengo que decir eh, que muchos son artistas pictóricos. Ah, bueno, este quizás es más conceptual, ¿no? Quizás de los que hemos visto, quizás es de los más conceptuales. A mí me gusta, ¿eh? Me gusta esta obra. Vale, ok. Am, vamos a ver. ¿Qué más? A ver, espera. Ups. Galerías MX. Vale, la Curimanzuto, que es muy conocida. Ramiro Huerta dice: Saludos, Rayox. ¿El tema de la escultura ya lo damos por muerto? No, no lo damos por muerto para nada. Vamos a hablar sobre escultura. De hecho, en teoría, esta semana quería reunirme con un artista que es escultor, ir a visitarlo en su estudio y hacer ahí pues un trabajo de análisis un poco de cómo es la vida de alguien que se dedica a la escultura en un entorno, digamos, más rural, etcétera. La escultura va a tener su espacio, o sea que no te preocupes. Antil dice, capaz que Rayitos compruebe que todos los pintores somos llorones, jaja. No, no, yo, o sea, estoy haciendo de verdad lo más random posible. Estoy eligiendo de la lista que había ahí y no tengo ánimo de... Quiero sorprenderme en un sentido o en otro. La Kurimanzuto es una galería de arte que es conocida porque expone artistas quizá de corte más conceptual. Aquí podemos ver algunos, ¿no? Con fotografía, con instalación. Aunque aquí veo que también tiene algo de pintura. Ujú. Qué bueno. Bueno, aquí también hay algo de pintura. Mira, pensaba que no habría nada de pintura, pero veo que sí, que también hay algo. Pero sí, sí, obviamente aquí hay obras quizá de corte más conceptual. Pero mira, esta es obra hecha con tinta sobre papel. Me encanta. Me está muy bueno. Mm. Mete a César Córdoba, dice Quetzal Aquino Valera. Yo, o sea, yo meter a alguien aquí así porque sí, no voy a meter a nadie, pero si César quiere participar, está invitadísimo. Ya lo he dicho antes. Daniel Guzmán está bastante bien. Veo que tiene piezas de corte así como más pictórico, pero que luego tiene también otro tipo de piezas, ¿no? Trabaja más con instalación, incluso con fotografía y con obras también más conceptuales. O sea, digamos que en el caso de este artista, parece como un artista que trabaja un poco todo tipo de registros. O sea, que me gusta Daniel Guzmán. A mí, o sea, yo por ejemplo, debo decir que me agrada cuando veo un artista que en un momento dado, quizás porque es donde yo me gustaría ubicarme, ¿no? Como que trabaja con la pintura, pero que puede abarcar otro tipo de registros. A mí eso me gusta. Como no tener que ceñirse solamente a un estilo, ¿no? De trabajo. Gabriel Orozco, que seguramente muchos conoceréis. Gabriel Curi, también muy conocido.
Fernando Ortega, Gabriel Sierra. Mira, Gabriel Sierra tiene aquí. Esta pieza me llama la atención, ¿eh? De la manzana cortada con el billete. Un artista colombiano. Me gusta, me gusta. A ver. Hostia, esto parece una pieza de madera contrachapada con pintada, ¿eh? Ujú. Me gusta lo que veo. The Wall While You Sleep. Bien, está bien. O sea, aquí veo que sí, en la Kurimanzuto sí que es verdad que hay. O sea, hay obras mucho más conceptuales, si bien veo que también hay obra más pictórica, más visual, ¿eh? Y también escultura, ¿vale? Aquí veo. Mira, esto es Ink on Vintage Magazine, o sea, tinta sobre una revista antigua. Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta muchísimo. Me gusta, me gusta. Me llama mucho la atención. El Doctor Lacra. Está muy bien. Te voy a decir que en general muchos artistas que hay en esta galería me llaman la atención, ¿eh? Me gustan. Jimmy Durham, que también es muy conocido. Ujú. A nivel de escultura veo que hay Eduardo Avaroa, que decía antes Ramiro, también preguntaba por esculturas. Damián Ortega. Vamos a ver las esculturas de Damián Ortega, a ver cómo son. A ver qué os parecen, ¿vale? O sea, entiendo que en comparación con la pintura hay muchas. Mira, pues pensaba que iba a ser como más frío, pero este tiene un toque como muy orgánico también, me gusta. Buah, está muy bien. Sisters, hermanas. Bricks, con squash, chiles, beans. Hostia, muy bien. Mira, y esto se parece un poco a la expo, ¿no? Que hizo Catalán. Ayer el Guggenheim de Nueva York. Me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta lo que veo aquí. Un buen. O sea, en general la Kurimazuto veo que tiene una buena selección en cuanto a que hay artistas de lo más variados. Voy a leer un momento el chat. Muchísimas gracias a Mónica GC por esos 19 pesos del super chat. Muchísimas gracias. A ver, Alfonso Arias dice, nos peleamos por una palabra, arte. Los conceptuales se apoderaron de la palabra luego de que los artistas plásticos los aceptaron a regañadientes, un territorio que les pertenecía desde el Renacimiento. ¿Vale la pena pelearse por esta palabra que nadie sabe qué es? Wow, es que para mí es un relato, Alfonso, que yo nunca he vivido la realidad del arte de ese modo. O sea, no te voy a decir que lo que digas no sea así. Seguro que es así y para ti es así, sin duda, ¿eh? Pero los conceptuales se apoderaron de la palabra. Es como si fuera una antorcha y de repente hubieran venido y se hubieran apoderado de ella. No tengo esa percepción yo. No, ya te digo, no te digo que no esté de acuerdo, ni que lo esté, pero desde luego yo no tengo esa percepción. O sea, ¿de dónde te viene esa percepción, Alfonso? ¿De dónde has sacado esa idea o qué te ha hecho llegar a esa conclusión? Me gustaría saberlo. Andrei Sanabria dice, Rayitos, busca un pintor que se llama Toño Camuñas. Me suena, ¿eh? Creo que lo conozco, luego miraré. Dani Narváez, la pintura con materiales cotidianos, ¿funciona en relación al objeto usado? Me refiero en el campo de la pintura expandida. Yo creo que sí, a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta cómo funciona. Cuando de repente se incluyen elementos así del día a día y los combinas con las piezas y eres capaz de, en un momento dado, trascender la bidimensionalidad, yo creo que está muy bien. Carlos Camero, un saludo cordial ante todo. Desde mi experiencia personal, muchísimas veces he notado que la gran mayoría de las personas que rechazan y odian la creación pictórica son personas sin talento alguno. Vale, aquí aparece una palabra que la he leído ya muchas veces, sobre todo en comentarios donde, bueno, de personas que son contrarias, ¿no? A lo que es el arte conceptual, y es el concepto de talento. Y es que yo creo que, por ejemplo, muchas de las artistas, o sea, muchas de las obras, perdón, que hemos visto en Kurimanzuto son obras que no son pictóricas. Por ejemplo, hay esculturas también, hay trabajo con fotografía. Y claro, ¿por qué? ¿Qué puede llevar a pensar a alguien? ¿Qué puede hacer pensar que aquí no hay talento, ¿sabes? En esta fotografía de Fernando Ortega. Yo sí veo talento, a mí me dice cosas. Veo una estética, veo una composición,
veo una temática que me puede gustar más o menos. Jimmy Durham, por ejemplo, ¿no? Que supongo que es una obra que igual habrá personas que dirán, este Jimmy Durham no tiene talento". Hostia, pues a mí, o sea, me parece muy interesante ver cómo, o sea, por ejemplo, el tener estas ideas y ser capaces de llevar a cabo una idea que has tenido en la cabeza. Yo, por ejemplo, aquí sí que veo talento y no es una obra pictórica, pero creo que se necesita talento para hacer obras, aunque no sean necesariamente pictóricas. Y también estaría muy bien un día debatir o analizar exactamente qué es lo que entendemos por talento, porque yo creo que el talento es una palabra que también es muy elástica, es muy flexible. Lo que para unas personas puede ser talento, para otras quizá no, o hay muchas maneras de concebir el talento, ¿no? Entonces, para mí es como algo que se me queda un poco como que me faltaría más datos, ¿sabes? Cuando hablas del talento, por ejemplo. Carlos Camero. Saludos Luis Vargas, a ti y a toda la gente que estéis en Acapulco. Andrés Sanabria, veo que te saludaba antes. Luego buscaré a Toño Camuñas. Dice Panelismo Padilla, dice para menospreciados en el arte, el cómic. Pues me parece que sí, estoy bastante de acuerdo. El cómic sí que es un tipo de arte que está muchas veces como muy infravalorado. Am, Durham es un genio, dice César. A mí, o sea, me gusta, ¿eh? Lo que he visto me ha gustado. La ignorancia hace pensar que en el arte conceptual no hay talento. Bueno, aquí ya empezamos a... O sea, la ignorancia, no lo sé si es ignorancia, quizás son diferentes concepciones de la palabra talento. Quizá lo que para unas personas puede ser talento, para otras igual no tanto, no lo sé. Manuel Moral Rae, buenas tardes a todos y a Rayitox desde Barcelona. Ah, mira, pues saludos, estamos cerca. Andrés Gómez, tener talento es tener pesos, dinero, según la etimología de la palabra. Gat Cosmonauta, saludos también. Venga, vamos a seguir viendo más galerías, ¿vale? A ver qué otras galerías hay. La Kurimanzutu ya hemos visto que tiene mucho de arte conceptual, es verdad. Let There Be Art Gallery. Vamos a ver. Vamos a ver esta galería. Aquí sí que da la sensación de que esto va a ser como mucho fotografía, ¿no? Y más conceptual. Mira, sí. Machines, guns. A ver. ¿Cómo va esto? ¿Se abre la imagen o hay que darle aquí? Vale, o sea, es como que ha hecho radiografías de diferentes elementos. Bueno, está bien. Russell Young. A ver, mira, este es más pictórico. Bueno, vamos a ver este segundo. Ajá. Vamos a ver qué hay por aquí. Decadencia. La serie Decadencia. Bueno, esto no es pictórico, pero yo creo que aquí también se necesita cierto... voy a tener que ir con cuidado aquí con el tema con temas de que no me baneen el vídeo, ¿eh? Indulgencia, Dirty Side of Glamour. Pero mira, estas fotos, no puedo abrirlas obviamente porque tendría problemas con YouTube. Pero me parece que, ostras, hacer fotografías de este estilo, a pesar de que no es pintura propiamente dicha, pero yo veo mucho talento. Yo creo que el talento no está supeditado solamente al ámbito de la pintura. Yo creo que talento hay en mucho tipo de ramas, ¿no? Entonces, no sé. Russell Young, vamos a ver. American Envy. Vale. No sé, pero a mí esto me recuerda muchísimo al trabajo de Warhol. A ver, vamos a ver qué más estáis diciendo por ahí abajo. Em, dice, tener talento, vale. Joao Serrats, al cual saludo, ¿cómo está, Joan? Los criterios profesionales del talento, manual de Aníbal Lecter. Lautaro Villarroel dice, cuando suelen resaltar el talento, a su vez minimizan la creatividad o el contexto. José Gómez dice, claro, es más rentable el arte pictórico que el conceptual, porque al menos con el pictórico te haces unas comisiones NSFW o furras y ya tienes para sobrevivir el resto del mes. Antil dice, es que la palabra talento está muy manoseada por el mercado, pues se valora cierta habilidad en términos monetarios como un valor agregado. Dani Narváez Paz dice, Rayitos, el arte con plástico diluido en la pintura es algo curioso.
juega con el límite entre dibujo y la pintura y se mantiene sobre bastidor. No es muy conocida la técnica, pero seguro pega. Ujú. Luis Vargas dice, los pintores somos los que tenemos la culpa de que la pintura pierda peso en el mundo del arte. Es que esta afirmación, la pintura pierde peso en el mundo del arte. Es que, no sé, a mí, yo no veo que sea tan así. Ya digo, yo pinto y yo no siento que la pintura... O sea, creo que es muchísimo más fácil vender ciertas... O sea, vender en general obra pictórica, que vas a tener el público que quiere coleccionar la obra, ya sea por inversión, como aquel público que lo que quiere es decorar o quiere colocarlo en un espacio. Mientras que el arte conceptual, el público que vas a tener va a ser muchas veces el de alguien que intelectualmente está de acuerdo con la propuesta, que le gusta la idea, pero que quizá esa pieza no es necesariamente decorativa, o no hay un producto ahí que poder mostrar y que tenga ese encanto, ¿no? O esa visibilidad que puede tener en un momento dado la pintura. Am, bueno, vale, eso. Simplemente que creo que habría que definir y profundizar en el hecho de que la pintura ha perdido peso en el mundo del arte. Si analizamos las subastas de arte, vemos que eso no es así. Si analizamos los museos, habría que verlo. Luego, si queréis, podemos mirarlo. A nivel de galerías, me da la sensación, por lo que estamos viendo, de que no es tan así, de que hay muchísimas obras visuales o pictóricas en las galerías, con lo cual creo que por ahora, por lo que vamos viendo, no veo que sea tan así. Vamos a ir viendo ahora, pero creo que hay bastante pintura, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué más? Am, vale, los pintores somos los que tenemos la culpa de que la pintura pierda peso en el mundo del arte, decía Luis Vargas. Reducir al talento, a la manufactura o a motivos repetitivos hace que no evolucione, salvo pocos casos. Puede ser. Alfonso Arias dice, toda la crítica contemporánea y casi todo lo que se escribe se refiere al arte conceptual, pero no se habla ya de pintura. Los críticos no se entusiasman con eso. Es evidente su desprecio por la pintura. Wow. Pues... mm, bueno, sería un tema para debatirlo, ¿eh? O sea, entonces digamos que el problema que habría con el hecho de que la pintura se imagine es el hecho de que los críticos no se entusiasman con la pintura y que toda la crítica contemporánea y casi todo lo que se escribe se refiere al arte conceptual. No, pero ¿no crees que hay muchos libros que hablan de artistas que son pintores? Quiero decir, probablemente el artista del que más libros se han publicado es un pintor, como puede ser Picasso. Y seguro que en comparación hay muchísimos más libros hablando de Monet, de Cézanne, de Matisse, de, yo qué sé, de Picasso, o informalistas, o pintores abstractos, como podía ser Miró, Tapias, o que no de artistas conceptuales. De hecho, muchas veces cuando buscas obras de artistas conceptuales, cuesta encontrar información. Con esto no quiero decir que no sea verdad que igual a críticos les guste más el arte conceptual o les entusiasme más. Ahí ya no lo sé porque no conozco a todos los críticos del mundo, conozco a unos pocos y no tengo tampoco esta sensación. Tengo la sensación de que hay muchos que les encanta la pintura. Entonces me cuesta un poco conectar con esto que dices, Alfonso. A ver, Fernando Cerna dice, hay estructuras institucionales, principalmente en la academia, lo digo desde mi experiencia como estudiante de arte, que efectivamente se enfocan en eliminar la pintura, desde bienales, convocatorias y expos. Me encantaría, Fernando, conocer tu experiencia y que la pudieras explicar ya brevemente. Entiendo que el formato del chat no es para que te estés ahí escribiendo un DIN A4, pero poder entender un poco mejor a lo que te refieres. Luis Vargas dice, recordemos que el mercado es el que manda en todos los aspectos. Desde luego la relación que tiene el mercado del arte con el arte es brutal. Aramararte dice, aunque fuese millonaria, no me imagino comprando un montón de piedras para mi sala. Bueno, eso está bien, me parece que cuestión de gustos.
Eh, Jaya Pinta Viaja, yo también pienso lo mismo, creo que la pintura tiene mucho encanto y visibilidad. César Córdoba dice, ¿y no será cuestión de personalidad? ¿Que los artistas que tienen cierta personalidad eligen la pintura como medio? Mm, ¿Y esa misma personalidad tiene rasgos de gente que gusta darse golpes de pecho? Mm, O sea que las personas que tienen cierta personalidad les gusta pintar y luego darse golpes de pecho. No lo sé, no lo sé. Lo cierto es que yo pinto y yo no tengo esa sensación de como si la pintura fuera lo único, fuera lo más, o que se infravalora la pintura. No, no tengo esa sensación. Y creo que además cualquier persona que haga pintura está muy bien que en un momento dado se pueda abrir a otros medios. O sea, no digo que tenga que, pero que tampoco tenemos que cerrarnos. Igual que si estuviera hablando con un artista conceptual, me acuerdo, por ejemplo, la entrevista a Valcárcel Medina, donde le dije que, por ejemplo, estaría bien que pintara bodegones. Y es verdad que si él pintara bodegones sería una obra de arte conceptual, sin lugar a dudas. Pero bueno, no sé, que al final está bien abrirse a otros medios, ¿no? A ver, ¿qué más? Kyoto Infernus dice, puse un tubo encima de una jarra con agua y una cáscara de banana dentro. Ya soy artista contemporáneo. Pido por mi obra 20.000 euros y no permito críticas. ¿Sabéis lo que me gustaría? Que cuando hay críticas de este estilo, que me parece muy bien, que Kyoto Infernus tengas esa visión, me parece fantástico y puedo entender hasta cierto punto tu indignación y tu crítica, ¿no? Con el cinismo del que haces gala. Pero estaría muy bien ver si Kyoto Infernus eres capaz de hacer esa obra y venderla por 20.000 euros. ¿Vale? O sea, cuando hay alguien que critica el arte conceptual y dice, ya, pero es que mira qué chorrada que han hecho. Bueno, ¿vale? Haz lo mismo, pruébalo, defiéndelo e intenta conseguir ganar cierto prestigio o cierto reconocimiento como para que la gente esté dispuesta a invertir 20.000 euros o los que hagan falta por una pieza como esta que dices. Un tubo encima de una jarra con agua y una cáscara de banana dentro. Si tú lo consigues, oye, me encantará verlo. Me encantaría, por ejemplo, ver ese experimento. Hay una cosa que voy a probar. Voy a hacer varias obras que van a ser muy conceptuales. Que mucha gente se va a descojonar de ellas y que van a generar seguramente críticas de mucho tipo. Y quiero ver si realmente hay alguien que esté dispuesto a pagar 20.000 euros. Voy a hacer obras del estilo de lo que comenta Kyoto Infernus. Y si soy capaz de venderlas por 20.000 euros, realmente reconoceré mi error. Diré, oye, pues es verdad, es muy fácil ganarse la vida haciendo obras de arte conceptual, que sean muy facilonas, y a partir de ahora me dedicaré a eso. Lo probaré. Pero me da la sensación de que si yo ahora hago una pieza como esta que hice él o ella y la pongo a la venta por 20.000 euros, la gente no me va a pagar ese dinero. Lo voy a probar, ¿eh? Lo voy a probar. Julián Germa, desprecio por la pintura, jajajaja. Ja, ja, ja. Bueno, Alfonso Arias dice, mucha gente se interesa por la pintura, pero los críticos y el circuito, entre comillas, no. Claro, pero a ver, si el circuito, digamos, el circuito en un momento dado está formado por galeristas, museos y comisarios, en ese caso, cuando estamos ahora viendo galerías, no tendríamos que ver pintura, porque las galerías forman parte muy importante de ese circuito. Las galerías necesitan comisarios que comisarien las exposiciones que están mostrando. Entonces, muchas veces para que haya una exposición de pintura tiene que haber un comisario detrás. Si en muchas galerías hay mucha pintura, quiere decir que realmente el circuito sí acepta la pintura. Esa es la lectura que yo haría, pero quizá me equivoco. En cuanto a los críticos, no lo sé, es que yo tengo la sensación de que hay críticos con todo tipo de gustos, de lo más variados. Estoy seguro de que habrá críticos que les encanta la pintura y otros que no, pues igual que las personas. Maximiliano Andrade dice, al que saludo desde aquí, dice, en esto del arte no tienen en cuenta el gusto. El que transmita un objeto y logre un diálogo con el espectador ya es un avance, ya sea una pintura o un ready-made. Uh -huh.
Alfonso Arias dice, libros viejos, dime uno nuevo. Uno nuevo sobre Picasso. Estoy seguro que si me pongo ahora a buscar... A ver, un segundo, dejadme que busque en... A ver, un momento, esperar, ¿eh? A ver, vamos a ver. Un... A ver, libro Picasso. Venga, libro Picasso. Venga, libro Picasso. Ponemos... ah, vamos a ver, libro Picasso. Y vamos a poner en herramientas, en vez de cualquier fecha, vamos a poner último año. Ajá, mira. Vale, mira. Lo voy a compartir. A ver, un segundo. Se me abre todo el resto del panel de control con el... A ver, un momentito, ¿eh? Un segundo, que ahora os voy a compartir lo que estoy viendo para que podáis ver un poco a lo que me refiero. Alfonso Arias dice como que realmente hace ya mucho tiempo que no se editan libros sobre artistas que sean pictóricos, y yo ponía como ejemplo Picasso. Y lo que he hecho ha sido poner libro Picasso, ¿vale? Y mira, y me aparece este, que aquí pone el arte no es verdad, Pablo Picasso, Casa del Libro. No sé si de cuándo es exactamente la publicación, por primera vez, no pone exactamente de cuándo es la publicación, pero esto está posteado creo que hace poco. Ah, me parece que este es reciente, ¿eh? Me parece que es reciente. Si me guío en el momento en que se ha posteado, pone 7 de septiembre del 2020, Picasso e Historia, 5 de mayo del 2021, el libro Picasso e Historia del Museo Picasso de Málaga, 18 de mayo del 2021, El arte no es la verdad, conversaciones con Picasso, supongo, 30 de noviembre del 2020, o sea, imaginaros, solamente en 2 años ya han aparecido varios libros sobre Picasso. A ver, Picasso es un artista que es muy conocido, tiene cierto renombre, bueno, cierto renombre no, es probablemente el artista más internacional que haya, o como mínimo uno de los más conocidos. Pero bueno, que efectivamente, sí que es verdad que se va editando libros sobre pintores recientemente, o sea que tampoco veo que sea tan raro lo que he dicho, ¿eh? A ver, vamos a ver. O que realmente, cuando dices esto, Alfonso Arias, libros viejos, dime uno nuevo. Pues te acabo de recitar ahora varios. Sombrero psíquico, Hatsu. Personalmente se me hace que la pintura no perdió su valor. Yo comparto eso. A ver, Casetes Bourgón. Yo siento que siempre el talento se relaciona a lo creativo. Pero ¿por qué no puede ser talentoso hacer un pastel? Yo no tengo nada en contra a la hora en cuanto a eso, ¿eh? Me parece que puede haber mucho talento en hacer un pastel. Simplemente creo que el talento es un concepto que me parece que también es hasta cierto modo subjetivo, ¿no? ¿Quién define lo que es talento o lo que no? O sea, hay cosas que la mayoría de la gente puede decir, a mí esto me gusta, pero el que le guste a la mayoría no quiere decir que eso sea lo correcto o que sea lo que esté bien. Bueno, no sé. A ver, vamos a ver. Carlos Camero dice, vamos por partes. El arte es símbolo. Ya primera afirmación que queda abierta, porque el arte es símbolo, habrá gente que eso ya te lo discutan. Es sugerir. Hay gente que dirá, no, el arte es afirmar. Todo contenido se expresa a través de la forma, por lo tanto, la forma debe ser usada de manera que se pueda elaborar un elemento simbólico inteligible. ¿Eh? Que la forma debe ser usada de manera que se pueda elaborar un elemento simbólico inteligible. ¿Qué quieres decir con elaborar un elemento simbólico inteligible? Esto me encantaría si me pudieras aclarar, Carlos. Sombrero psíquico, Hatsu dice, sin embargo, llama más la atención a la gente encabezados como esta obra de arte conceptual se vendió a tal precio. Y eso le da la idea a algunos de que la pintura ya no es interesante. Yo creo que quizá eso puede ser un motivo también, ¿eh? Que cada vez que vemos anuncios en los periódicos, en los medios de comunicación, hablando sobre arte, muchas veces suele ser o bien obra más bien clásica, que han robado, que han subastado por mucho dinero, o con obras que son como muy
chorra, que sean muy tontas, muy estúpidas, muy conceptuales, que valen mucho dinero. Esa es la imagen que se está generando en el imaginario colectivo de lo que es el arte. Y creo que quizá eso debe influir. Yo creo que por ahí estoy bastante de acuerdo. Andrés Gómez dice, yo amo la pintura y me gusta pintar, pero aún así me cuesta entender que se confunda arte con pintura. Eh, ujú. Para mí la pintura es una manifestación artística, igual que puede haber otras, ¿no? Javier Valencia, buena Rayitox, me interesa el collage. ¿Tendrás artistas referentes? Mm, podemos hacer, si acaso, mejor que eso, un vídeo sobre collage. Voy a ver si puedo... Y os voy a hablar de varios artistas referentes, ¿vale? Voy a apuntármelo aquí, en mi lista de tareas. Vídeos sobre collage. Venga, hablaremos sobre diferentes artistas que trabajan el collage. En nada, Javier Valencia, espero hacer ese vídeo. Aramararte dice, creo que el éxito de la instalación en los museos es que estamos en la época del selfie y pega mucho más una instalación donde puedes tomarte buenas fotos a una exhibición de pintura. ¿Qué opinan? Opino que puede ser un factor, ¿eh? O sea que el factor selfie no hay que despreciarlo. No sé cuánta fuerza puede tener, si realmente tiene tanto peso como para que un museo diga, vamos a hacer una exposición de un artista que hace instalaciones por encima de uno que pinta por el hecho de que la gente se pueda hacer selfies. Me cuesta creer que pueda pasar eso. Tampoco lo descarto, ¿eh? No, no lo descarto para nada. A ver, el utilitarismo y el formalismo alienaron a la cosa en sí y adjetivaron el expresionismo. Los andamios de la obra siempre la reestructuran. Por eso la pintura no pierde fuerza, es resiliencia. Yo creo que la pintura siempre va a estar ahí. O sea que no, no, no. Es que es eso, no se trata de que la pintura desaparezca. Se trata de asimilar que a medida que van apareciendo nuevos materiales y nuevas formas de expresión, la pintura va a tener que convivir con esos nuevos materiales. Pero eso no resta mérito a la pintura, ni hace que sea de segunda. Simplemente que ahora una galería igual tiene un artista de videoinstalación, porque hay clientes que les interesa la videoinstalación, porque al final esto, como bien decía alguien, tiene mucho que ver con el mercado. Entonces, si yo tengo una galería donde tengo varios artistas, ¿qué me va a interesar? Probablemente me interesará artistas que abarquen diferentes campos para que si mis clientes, los coleccionistas que suelen venir a comprar en mi galería, hay uno que lo que le interesa es la escultura, pues tener un artista que trabaje con escultura. Si lo que le interesa es el arte figurativo, pues tener un artista que pinte figurativo. Si lo que les interesa es un arte más conceptual, pues tener obras de artista conceptual. Quizá al final lo que sucede es que realmente el mercado también se va diversificando y consecuentemente el arte también se va diversificando. Y las galerías lo que hacen es responder a esa diversificación. ¿No creéis que eso tiene bastante lógica? ¿Cómo lo veis? A ver, hola, buenas desde A Coruña, José de Castro, ¿cómo estás? Saludos a toda la gente que nos vea desde A Coruña. Antil dice, es complejo escribir sobre técnica pictórica porque ya está todo dicho. Por eso la crítica habla más de los temas y los conceptos, incluso cuando se escribe de pintura. Bueno, esta sería una buena tesis, o sea, una buena hipótesis, perdón, respecto al por qué se habla más acerca de los conceptos, porque quizá a nivel de técnica pictórica ya es un tema que esté más trabajado. No digo que no se pueda seguir evolucionando. De hecho, en el último vídeo que acabo de hacer de arte contemporáneo chino, había mucha pintura y había, por ejemplo, artistas que ya no me acuerdo el nombre, ya me olvidé el nombre, donde había algunos que, por ejemplo, pues tenían técnicas pictóricas muy elaboradas, muy originales y que estaban muy bien. O sea, desde un punto de vista conceptual también. Ahí hay un trabajo y desde un punto de vista técnico también. Jaya Pinta Viaja dice, jajaja, a mí no me gusta darme golpes de pecho. Fernando Cerna, claro, uno. Claro, primer ejemplo. Vale, esto es respecto a lo que yo le decía de ejemplos. Primer ejemplo, la Bienal UNAM 2020. Pidamos lo imposible. En su convocatoria especificaban que solo aceptaban cierto tipo de propuestas relacionadas con ciertos discursos específicos. Wow, pero eso es un poco ambiguo, ¿no? Aceptaban ciertos tipos de propuestas relacionadas con ciertos discursos específicos. Bueno, pero un discurso específico puede ser un discurso pictórico perfectamente, ¿no? No entiendo si realmente eso eh,
¿Era una limitación en cuanto a la pintura o no? ¿No? ¿No os parece? Porque ciertos discursos específicos, ¿puede haber discursos específicos dentro del mundo de la pintura? Yo creo que sí. Con lo cual, decir que solo aceptaban cierto tipo de propuestas relacionadas con ciertos discursos específicos en esta convocatoria del 2020 de la UNAM, no es en detrimento de que no pueda haber pintura, ¿no? Bueno, digo, no lo sé. En fin, yo estoy aprendiendo, como todos los que me veis. Diego Miguel Díaz Vega dice, es resiliencia metódica, todo un cognoscitivismo en sí mismo. Michael Mendoza, solo te puedes dar golpes de pecho si tu obra es mejor al 99% del resto del arte. Vale, no quiero ir por ahí, no quiero meterme a polemizar ahora respecto a polémicas del pasado con gente que no me apetece ahí darles más bombo. César Córdoba dice, conozco a muchos, pero claro, estoy generalizando. Vale, respecto a lo del tema de los pintores. Ankai, creativo pintor, dice, el profesor Nacho Ruiz habla bien del porqué del arte conceptual en las galerías. Ver su videoconferencia en su canal, muy súper interesante, os la recomiendo encarecidamente. Vale. El otro día vi un vídeo muy interesante, dice Armani, que quisiera que reaccionaras. Se llama Lágrimas de Galerista. Lo he visto, no me gustó mucho ese vídeo. Puedo reaccionar si queréis un día. Vale. A ver, más tareas, venga, va. Me lo apunto aquí. A ver, tenemos pendiente para en breve vídeos sobre escultura para Ramiro Huertas, que no se piense que no me acuerdo de él. Otro sobre collage, ¿vale? Y luego reaccionando a Lágrimas de Galerista. Pero ya os digo, no me gustó el tono que tenía el chico que hacía el vídeo. O sea, a Lágrimas de Galerista, vale. Iba a ver que, ¿sabes? En plan punzante. No sé. No sé si la reacción que tuvieron desde la feria donde se estaba celebrando, no sé si era Basel, era la más adecuada, pero ese tío iba a hacer daño. Bueno, va, vamos a ver qué más. Julian Garmal, ya solo falta que se integre a esta charla a Belina Lesper. Sí, cuando quiera, está invitada. Kurks, buenas, Ray, buenas, Kurks. Diego Miguel Díaz Vega, la discursividad moriría en el desierto de la falta de significado. Vamos, supa. Kurks, ¿no será al revés? ¿Hay mayor discriminación a las artes conceptuales, incluso a la conceptual dentro del arte material? Ah, a ver, Kurz dice, yo soy dibujante, cuando practico conceptual o abstracto, se critica más por el público. Quizá resulta que al final va a resultar que el arte conceptual es el que realmente está bastante marginado y el que tiene bastante crítica. También sería otra manera de verlo, ¿no? O sería otra opción. Vale, Fernando Cerna habla con segundo ejemplo. Dice, las producciones de exposiciones relevantes de mi facultad excluyen a la pintura de sus convocatorias. Exposición Periplo por el espacio. Excluyen a la pintura de sus convocatorias. Exposición Periplo por el espacio. Esto quiero verlo, vamos a ver. Vamos a verlo. Yo quiero enterarme de que realmente esto que dice Fernando Cerna, de que se excluye la pintura de una exposición relevante en su facultad, quiero ver si esto es verdad o no es verdad y por qué. Vamos a ver. Porque eso no me parece tampoco bien. Pero habría que ver si es cierto, porque no digo que sea mentira, pero quiero verlo, ¿no? Vamos a ver. Periplo por el espacio. Vamos a ver. Exposición. Periplo por el espacio. Vale. 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 Bien, ok. Os voy a enseñar lo que estoy viendo, ¿vale? Quiero que todos podáis compartir en este instante lo que veo. Bien, o sea, Fernando Cerna pone como ejemplo de que se discrimina la pintura el hecho de que en su facultad, que entiendo que debe ser esta, la IDAC, Exposición Colectiva Periplo por el Espacio del proyecto académico ICDAC MUAC, ¿vale? Y aquí dice
Las producciones de exposiciones relevantes de mi facultad excluyen a la pintura de sus convocatorias, exposición, periplo por el espacio. Vamos a ver. El grupo de investigación Intervenciones críticas desde el arte contemporáneo, desde su proyecto académico ICTAC-MOAC, presenta e invita a asistir a la exposición colectiva Periplo por el espacio de lo privado a lo público. La exposición está compuesta por 11 piezas de 13 artistas y está comprendida por diferentes disciplinas como instalación, vídeo y collage. Vale, entiendo que el collage obviamente no lo englobarías dentro de lo que vendría a ser la tradición pictórica, lo cual me parece bien, está bien. Se dividió curatorialmente en 3 núcleos: lo privado de lo público y de lo privado a lo público, para enfatizar la relación de los proyectos. A pesar de sus distintas posturas, se retomó el concepto periplo para generar una identidad y llevar al visitante a través de un recorrido por estas, con una relación sencilla, Un proyecto autogestivo que involucró 7 meses de trabajo en las clases de proyecto interdisciplinario de autor. La pregunta es, ¿en el proyecto interdisciplinario de autor de esta facultad están abordando la pintura o hay otros campos donde está la pintura y este es un campo donde trabajan en torno a estos otros campos con los que se ha generado la exposición? Pregunto, y porque yo no lo sé, porque igual aquí esto que está diciendo es fruto de que no hemos entendido bien lo que está pasando por aquí. Porque habría que ver este proyecto interdisciplinario de autor, museografía y diseño del entorno, performance y gestión de proyectos. Si realmente es una, digamos, como una clase que está centrada en este tipo de disciplinas. Entonces, no puedo opinar porque no sé exactamente cuál es el entorno y cuál es el contexto en el que se organizó esa exposición, con lo cual no digo que no tenga validez lo que me estás diciendo, Fernando, pero habría que ver el caso concreto y verlo en profundidad, porque ahora, claro, tú me dices esto como diciendo, mira, hay una exposición y han prescindido de la pintura, pero es que igual en esa facultad hay diferentes ramas, hay una que es pintura, donde solo es pintura, y no hay ni collage, ni instalación, ni vídeo, ni performance, etcétera, sino como que abordan diferentes ramas. Entonces, bueno, no sé. Jorge JM7, muchísimas gracias por ese super chat y por ese apoyo, se agradece siempre. A ver, Elemento Estudio dice, cuando estudié arte en Bogotá, casi no veía pintura a pesar de que entré para mejorar mi pintura. A pesar de eso aprendí muchísimo y lo disfruté muchísimo. Performance, instalación, medios tecnológicos. Casi no veía pintura a pesar de que entré para mejorar mi pintura. Pero cuando entraste a estudiar arte en Bogotá, ¿dónde entraste a estudiar arte? ¿En una universidad de arte contemporáneo? ¿En una academia privada? ¿Dónde fue? Eso me gustaría saberlo. A ver, ¿qué más? Julián Garmal, Rayitox, es ignorancia. Los que critican al arte conceptual ignoran. Bueno, no quiero entrar ahora ¿vale? En descalificar ni... O sea, simplemente tienen otra visión, ya está. Para mí no hay buenos ni malos. No quiero entrar en esa disyuntiva, ¿vale? De que hay los que son buenos, los conceptuales contra los pintores. No. Se trata simplemente de tratar, o al menos esa es la idea con este vídeo, de tratar de poner un poco de luz sobre el hecho de que realmente es cierto que hay un agravio contra la pintura o no. Entonces, me interesa mucho lo que me estáis diciendo y luego me interesaría seguir viendo lo que se ve en las galerías de arte de México, por ejemplo, para ver si realmente hay pintura o no. A ver, Ancaid, Nacho Ruiz en su videoconferencia sobre cómo funciona el mercado del arte. Ostras, veo que ya cada vez hay más comentarios. Vamos a ver si me da tiempo a leerlos todos. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué más? Uf, es que hay muchos mensajes y a ver si me da tiempo a leer todo. Decir... vale, vamos a ver, espera. César Córdoba le dice a Fernando Cerna, pero también hay un montón de convocatorias exclusivas
para pintura, perdón. Ni siquiera aceptan dibujo. Es decir, que también hay, pues eso, convocatorias donde igual ni instalación, ni vídeo, ni performance, ni a ningún tipo de obra que no se adapte a la pintura. Y esto César Córdoba puede decirlo, primero porque está en México y entonces desde la perspectiva mexicana, que mucha gente también que ha comentado esto estaban en México, él puede tener quizá un buen background, puede tener ahí cierta experiencia, pero luego aparte también creo que es interesante el comentario de César Córdoba, ya que él es pintor y no es un pintor cualquiera. Para mí es muy buen pintor César Córdoba. Entonces, es llamativo ver que hay muchos pintores que defienden el hecho de que haya amplitud de opciones y amplitud de estilos y que se pueda abarcar todo y que no tienen esta visión tan negativa en cuanto al hecho de que la pintura está siendo menospreciada. Fernando Cerna dice, creo que hay mucha pintura en el mercado, en efecto, pero a nivel académico e institucional es muy diferente. Ahí ya, a ver, académico entraríamos en escuelas, pero yo creo, no sé, podemos verlo, podemos ver. A ver, que alguien me diga, ponerme por favor enlaces de páginas web de universidades de arte donde creáis que podamos entrar y ver cuáles son las materias que se enseñan, ya sea en universidades de arte en España, en México o en otros países de habla hispana, ¿vale? Pasarme los enlaces y los vemos y vamos a ver si realmente tienen o no tienen asignatura de pintura. A mí me sorprendería mucho que existan universidades de arte donde no haya pintura. Y a nivel de museos, yo no sé, que alguien... Si alguien puede demostrarme que hay museos de arte contemporáneo que en el último año, teniendo en cuenta lo del COVID y todo el rollo, no han programado en ningún momento una exposición donde haya pintura, me encantaría verlo, porque como mínimo en España creo que eso no sucede. Siempre hay pintura, de un modo u otro hay pintura. A ver, Víctor de la Rosa Articrítica dice, decir que la pintura ya no tiene protagonismo ni espacio es una percepción construida y vendida por ciertas personas. Estás demostrando lo contrario, mostrando los artistas de las galerías. Sí, es verdad, por cierto, vamos a mirar un poco más antes de seguir leyendo vuestros comentarios. Vamos a ver más, más galerías de México, ¿vale? Esta es la última que hemos visto. Voy a hacer un poco más rápido porque si no vamos a tardar mucho, ¿vale? Simplemente vamos a mirar por encima si hay o no hay pintura. Venga, vamos a ver. Artistas. Vale, aquí vemos que hay fotografía. Bueno, supongo que esto es fotografía. O es una pieza hiperrealista. A ver, artistas. Bueno, esto es pintura, esto es pintura. Esto creo que también es pintura, fíjate. Esto también es una obra visual, pictórica. Bien, todo lo que veo aquí es pictórico. O sea, esta galería es una galería que abarca prácticamente todo tipo de obras Ay, perdón, creo que me ha entrado hipo. Todo tipo de obras pictóricas. Hay mucho hiperrealismo. Que por cierto, esta es la que he visto antes, que me parecía que era una fotografía, pero me parece que... No, no, son piezas hiperrealistas. Vale. Bien, aquí podemos comprobar, y lo estáis viendo todas y todos, ¿eh? Los artistas de la galería Deep Art en México son prácticamente todo obra pictórica. Ricardo Reyes contemporáneo en La Condesa. Vamos a ver. Vamos a ver si aquí no hay pintura. Esto es pintura. Esto creo que también es pintura. Esto parece como collage. Esto quizás sí que es más una instalación. Esto no sabría decir si es pintura o fotografía. Queda así un poco... No quiero entrar, ya os digo, para ir más rápidos, ¿eh? Pero bueno, veo que en general aquí podemos decir que hay bastante pintura, ¿eh? Hay pintura, fotografía, en fin. Aquí en la Ricardo Reyes, hay mucha pintura. Arte hoy, en Coyoacán. Vamos a ver, venga. Ya os digo, estoy haciéndolo con la lista. Veis que no me estoy saltando ninguna galería. No estoy tratando de buscar galerías donde haya solo pintura. No, estoy tal cual, salen en el mismo espacio. Escultores, pintura, dibujo y estampa. O sea, creo que aquí en esta hay bastante pintura, por lo que veo aquí.
ponen las fotos de los artistas en vez de la obra. Esto me llama la atención porque es como... ¿No os llama la atención esto? Cuando veis una galería y se ven los artistas y ponen la foto del artista en vez de poner su obra. Pues yo creo que a mí que más me da la cara que tenga fulanita o fulanito. Yo quiero ver lo que pinta o lo que crea o lo que hace, ¿no? Vamos a ver, Casa X, Santa María de la Ribera. Vamos a ver, Casa X. Vamos a ver si aquí esto... Ajá. Artistas. Bueno, esto es todo pintura, ¿eh? Vamos a ver, artistas. Artista multidisciplinar, pintora canadiense. Pintura, 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 pintura. Todo lo que hay aquí es pintura. ¿No? Bueno, yo no he visto nada que no fuera pintura. Y me parece genial, ya digo, ¿eh? O sea, que os quede claro que yo soy pintor también. O sea, que no tengo nada en contra de la pintura. Pero simplemente quiero ver cuánto hay de verdad en el hecho de que realmente el arte conceptual está copando el circuito artístico y todo esto. Vamos a ver. Esto ya, la primera, plus, pintura. Artistas. Ah, tenemos que estar ahí abriendo uno por uno. Vale, pintura. Vamos a ver. Manu B. León. También, pintura. O dibujo, dibujo. Esto es dibujo, vale. Olmo Uribe. Monotipo. Vale, pero bueno, entraría ahí. Bueno, en fin, podríamos decir que también es la línea de la pintura. Pierre Weiss. Pintura. O sea, aquí estamos viendo que en la galería White Kremnitz. Esta también. Joder, ahora. No hay manera de volver atrás, tío. ¿Esto qué es? Vale, ahora. Sumie García. ¿Esto qué es? Giglet sobre canción intervenido con hilo metalizado. Vale, bueno, en este caso no sería pintura, pero ya veis que la mayoría eran obras pictóricas. Y no sé, es que me da que todo va a ser así, ¿eh? Vamos a ver, venga, galería mascota. O sea, yo quiero quedarme también tranquilo porque luego no quiero quedarme con la sensación de que realmente estoy diciendo cosas que no tocan. O sea, si esto parece una obra de arte conceptual, pero no, me parece que esto es una obra pictórica. Esto está pintado. O sea que esto es una pieza pictórica y había como... A ver esto. Mira, esto igual que podría ser más conceptual, ¿no? Mira, mira, esto... Ahí hay arte conceptual. Hostia. Fíjate, está hecho todo con láminas. Han laminado, o sea, lamina todo. Todo lo que le echan por medio lo lamina, ¿eh? Qué bueno, está guay. Esta es una obra más, entre comillas, más conceptual, ¿no? Pero veo que también hay pintura y hay dibujo, ¿vale? Aquí quizá hay un poco más variedad en la galería mascota, pero... Espacio Carranza, venga, para mí que esta va a ser de pintura. Vamos a ver si acierto, va. Esta diría que es de pintura, vamos a ver si es verdad. Hay un montón de galerías en México DF, ¿eh? A ver, vale, escultura y pintura. O eso parece. Sí, pintura, pintura, pintura. Vale. Vale, pues esta también podríamos decir que es de pintura. Venga, más, vamos a ver. Miro, yo que sé, 5 más, ¿vale? Para que tampoco hay que hacernos aquí demasiado pesados. Gaga, hipódromo. Esta tiene pinta de conceptual. Solo por la entrada ya más o menos las puedes reconocer. A ver. Sí, mira, yo con esto. A ver, me gusta esta. A ver, Julián, sexy. Uy, 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 no vamos a entrar ahí en. No por nada, pero es para evitar problemas. A ver. Vamos a intentar que no aparezca ninguna imagen que sea controvertida. Que luego nos echen ahí el vídeo atrás. Vale, esta es como más ahí de fotografía. Vamos, esta es la típica galería que tiene un poco de todo, ¿no? Que tiene lo mismo, mira, ¿ves? Esto que es como más conceptual, ¿no? Mezclado y hay un poco de todo. Una cosa que también es cierta es que muchos artistas conceptuales no trabajan solo, trabajan en muchas disciplinas, ¿no? O sea, usando materiales de lo más diverso y haciendo piezas diversas. Esta quizás es más conceptual. Esta quizás es más conceptual. A ver, Sam Pulitzer, a ver este. Ajá. Vale, este es más pictórico. Digamos que aquí veo que hay un poco más de todo.
¿vale? Aquí hay un poco más variado. En la galería Gaga no es todo, ni todo conceptual, ni todo pintura. Vamos a ver, venga, eso, artistas. A mí las que me gustan ahora para lo que estamos haciendo es las que vienen con todas las imágenes arriba. Eso es, como esta. Y así lo vemos de un plumazo. Vale, esta es prácticamente, excepto esta escultura y esto, creo que todo es pintura. Vale, pues venga, ya la tenemos esta. Pablo Goebel, Fine Arts. También pintura. O sea, por ahora gana la pintura de cajón, ¿eh? Pero de cajón. O sea, la sensación que me está dando es de que siempre se hablan de las dos galerías de arte conceptual, que si la Kurimansuto y la otra, y se habla poco de las galerías que hay, que son la mayoría, que son de pintura. Quizá por eso muchas veces de las que más se hablan es de aquellas que hacen algo que se sale un poco de la norma. Porque la mayoría, mira, esta es como más, esta quizá sí que sea más conceptual, por así decirlo, pero también relativamente, porque aquí muchas obras, esto yo creo que también podría ser más bien pictórico, ¿no? Ujú. Enamel on canvas. O sea que sí. Esto sería más bien pictórico. A ver, Francisco Muñoz. ¿Esto qué es? Pintura. Multidisciplinaria artista. Pintura, rosetas, escudo líquido, acrílico con wood disc. Vale, o sea que a pesar de que de entrada parecía como que era arte conceptual, la mayor parte de lo que vemos aquí es también o bien collage o bien pintura. A ver, esta de Felipe Pantone, que parece que yo lo conozco, a Felipe Pantone, si no recuerdo más. Nos hemos visto en Berlín y no sé si en Madrid también. Ah, esto está pintado. UV Paint on vale. O sea que esto es una pieza pintada, pero sobre una superficie que supongo que debe ser como de plástico para poder generar el efecto este de DVD. Bien, chulo. Este también es pictórica. O sea, hay mucho pictórico. Aquí hay un poco de todo, la verdad. Acrylic on wood. Vale. Bueno, bien. Esta hay un poco más de variedad en la galería RGR. No es todo ni todo pintura ni todo conceptual. Venga, va. No sé. Galería alterna. O esta ya la he hecho antes. A ver, galería. ¿Cuál es la última que he hecho? Gaga. No, RG. Esta. Esta es la última, vale. Galería L. Hipódromo. Vamos a ver, Galería L, va. Por ahora creo que está quedando más que claro que hay mucha pintura en México. Hay mucha pintura en las galerías de México. Jaime Ruiz. Aquí no es de las que pongan ahí todas las. Planea tu visita. Tienda, eventos. Esto es como una galería, pero un poco rotante. Esto parece que es pintura, pero ¿dónde está aquí la lista de artistas? Arte, a ver. Ediciones, rotante, registros. Bueno, aquí no me vienen los artistas. Venga, la pasamos rápida. Galería, Galería Karen Hoover. Esto es curioso. Cuando tienen nombres así como. Y con apellido, es como que. No sé por qué, siempre tiene como una especie de peso, ¿no? Como que le da cierta soledad. Mira, a mí me gusta este tipo de pintura, a mí me gusta este tipo de trabajo. Pero bueno, aquí vemos que hay mucha pintura también. Aquí está, artist. Eso es lo que yo quiero. Y que me ponga. Eso es. Esto es lo que yo quiero. Eso es. Vale, mucha pintura, pero hostia, un estilo de pintura que a mí me encanta. A mí me gusta mucho esto, por ejemplo. Me gusta Andy Hooperich. ¿Ves? Alemán tenía que ser. Si es que a mí la pintura que se hace en Alemania, por lo general me gusta mucho. Esto a mí me encanta. Tomar por culo todo, rotura. Pasando de. Me gusta, me gusta. Oil on Canvas, muy guay. Esta me gusta, ¿eh? Me gusta mucho. A ver, esta me gusta. Esto, a ver, Andrés Felipe Castaño. Vamos a ver esto. ¿Qué es lo que tiene Andrés Felipe Castaño? Un artista argentino que vive en Córdoba, ¿vale? Pastel, pencil on paper. Wow, o sea, esto es pastel, ¿eh? Acrílico on canvas. Pastel, pencil on. Wow. Hostia, qué curro, ¿eh? Qué bueno, muy bueno, muy bueno, muy bien. Vale, bueno, queda claro, ¿no? Aquí la mayor parte de lo que vemos es pintura, pero es una pintura que tiene, es una pintura fresca, así, moderna, que se, que rompe un poco, que no es,
Bueno, en fin, me gusta el trabajo que tiene la galería Karen Huber. Me gustan los artistas que tienen aquí representados. Galería alterna. Vamos a ver, la galería alterna. Artistas, vamos, artistas. Aquí, artistas. Buah, hasta ahora, o sea, incluso las más conceptuales tienen pintura siempre. Siempre hay pintura. Lo único que quizá no es la pintura de, yo qué sé, no es una pintura así, pues eso, más costumbrista o tal, sino que es una pintura quizá con más colorida, a veces usando spray, más rota, bien, más visceral a veces. Muchas veo que tienen a veces alguna pieza conceptual, pero la mayoría lo que más tienen es pintura, al menos en México. Va, voy a parar un momento de mirar galerías, creo que ha quedado bastante claro, ¿eh? No voy a seguir viendo porque, o bueno, o si acaso si queréis, sigo viendo luego, pero creo que ha quedado bastante latente que hay mucha pintura en las galerías como mínimo de México, ¿vale? Am, a ver, vamos a ver qué más decís por aquí. Ah, ah. Vale, Víctor de la Rosa Articrítica, que era al hilo de lo que, por lo que he vuelto a mirar las imágenes de la galería, decía, decir que la pintura ya no tiene protagonismo ni espacio es una percepción construida y vendida por ciertas personas. Estás demostrando lo contrario, mostrando los artistas de las galerías. Yo creo que con este vídeo, o sea, hasta ahora, ¿eh? Lo que para mí estoy viendo, no sé las personas qué conclusión estáis sacando viendo lo que yo estoy viendo, vemos que hay mucha pintura en las galerías de arte. En los museos, si queréis, luego lo miro también, pero en las galerías hay mucha pintura. O sea que por ahora mi percepción es que realmente no, en las galerías al menos, la pintura no está discriminada. ¿Vale? Como mínimo en México DF. Luego habría que mirar en otros países. Yo no lo sé, no conozco, no podemos hacer ahora mirar la lista de todas las galerías de todo el planeta. Pero usando México como ejemplo, ¿no? De país latinoamericano que tiene un montón de habitantes y, y que tienen también una escena cultural muy potente, ¿no? Pues queda claro que hay galerías de todo tipo y que hay muchas que tienen pintura. Y muchas de las que son conceptuales tienen arte conceptual y pintura. Lo que sí que es verdad es que hay algunas que tienen pintura e incluyen a algún artista que trabaja con dibujo, escultura o arte más conceptual, ¿vale? Eso sí es cierto, pero creo que por ahora mi percepción va siendo como que realmente no hay tal discriminación a nivel galerístico. De todas maneras, si alguien quiere demostrarme lo contrario o quiere argumentar que lo que estoy viendo yo con mis ojos y junto con todas y todos los que estáis viendo en este vídeo, no creéis que no es así, porque igual, no sé, he hecho un sesgo con las galerías, pero ya os digo, he puesto lista galerías México, lo podéis ver ahí en Google, me ha aparecido lista MX y son las galerías que están ahí y veo que hay como galerías muy variadas y por lo general la percepción que tengo es esa. Y estoy seguro que si hacemos lo mismo con Madrid, las galerías de Madrid, la mayoría son exactamente igual. Tienen mucha pintura, tienen alguna que otra fotografía, algún que otro dibujo, alguna que otra obra más conceptual, excepto las 2, 3, 4 galerías de arte conceptual. La mayoría, el porcentaje más mayoritario, son de obra pictórica. Incluso las galerías de arte que trabajan más en el entorno del street art, trabajan el street art desde una perspectiva pictórica. Quizá trabajan con spray, trabajan con poscas, etcétera. Pero suele ser, lo que yo he visto al menos, mayoritariamente pictórico. Kioto, mejor pasar 500 horas haciendo parecer que la pintura sea algo real, oliendo óleo sin ninguna intención ni concepto. Va, hay de todo en todos lados. Más básicos que una camiseta interior. Cooks tiene razón, es muy mal visto hacer arte conceptual, pero depende de dónde te encuentras. Es que, en el último término, quien cosifica las obras en sus componentes conceptuales es el mismo sistema del arte. Tal vez el problema sea claro, es el sistema en sí. Es que en el último término, quien cosifica las obras en sus componentes conceptuales.
¿Qué significa que cosifica las obras? O sea, el concepto que yo tengo de cosificación no encaja para nada con esto, ¿eh? Quien cosifica las obras en sus componentes conceptuales es el mismo sistema del arte. Tal vez el problema sea claro, es el sistema en sí. Bueno, vale. Alfonso Arias, creo que te equivocas en tu concepto de arte conceptual. Este se define por ser no objetual, es decir, solo conceptual. Claro que todo arte es conceptual en cuanto a que tiene un concepto detrás. Am, vale, si nos basamos en arte, o sea, por lo general, en la mayor parte de la crítica que se suele hacer al arte conceptual está muy enfocado al ready-made, a obras como el vaso de Wilfredo Prieto, a la banana de Catalán y la caja de Orozco. Es como, siempre oyes el mismo mantra. Ponerme, o qué ejemplos se os ocurren de arte conceptual que os parezca que es el que está saturando las galerías, porque yo hasta ahora lo que he visto en las galerías de arte de México, DF, por lo menos es arte pictórico de toda la vida. O sea, hay arte que es más opar, arte abstracto, arte más figurativo, arte con diferentes materiales dentro de lo que vendría a ser la corriente de arte visual. Pero ahora, o sea, te equivocas en tu concepto de arte conceptual. Me da igual, incluso aunque me equivoque en mi concepto de arte conceptual, lo que estoy viendo y estoy demostrando ahora mismo en este vídeo es que la pintura en el ámbito de las galerías de arte en México, por lo menos, no está sufriendo ningún tipo de discriminación, o por lo menos no hay menos cantidad de obra pictórica que otro tipo de disciplinas artísticas. Am, Hay que abarcar siempre varias brechas, dice Diego Miguel Díaz Vega. Ah, Gat Cosmonauta, le tienes aquí oculto un mensaje que dice: algunos solo ven un plátano y cinta adhesiva cuando tienen en su cara una troleada al sistema mercado artístico como una catedral. Yo pienso un poco lo mismo, sí. O sea, se refiere, Gat Cosmonauta, es que está oculto el mensaje porque como ha puesto Putz Catedral, bueno, lo voy a poner, no creo que pase nada. Um, Algunos solo ven un plátano y cinta adhesiva cuando tienen en su cara una troleada al sistema mercado artístico como una puta catedral. Es decir, lo de la banana es una troleada al sistema artístico totalmente y está hecha con cierta gracia, pero esa troleada, tal como yo lo veo, es, de por sí, es una pieza de arte. O sea, ¿el troleo se puede considerar una disciplina artística? Yo creo que sí. Al menos a mí me parece que está bien que hayan obras así que generen debate y que hagan pensar. Entonces, bueno, no sé. Am, Diego Miguel Díaz Vega, yo lo doy por hecho por la genealogía temporal. No te enojes, Rayitos, te quiero, dice Kyoto Infernus. No, no, yo no, no me he enojado con nadie. Estoy muy tranquilo, estoy muy a gusto y la verdad que me encanta todo lo que me estáis diciendo. Pero esto que decíamos, Kyoto Infernus, de hacerlo de la jarra con el tubo y la banana dentro, o sea, o sea, realmente, o sea, no lo digo, no lo digo porque esté enojado, pero es que es algo que tú planteas y que mucha gente lo plantea. Buah, es que eso lo hace cualquiera, ¿vale? Bien. Hacerlo o sea, que tú puedas coger esto y que digas que esto es una obra de arte y que lo vendes por 50.000 euros, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Que seas capaz de venderlo y que eso sea aceptado, ya no lo veo tan fácil, no lo veo tan sencillo. A ver, vamos a ver. César Córdoba dice: yo tengo libros de Borremans, Adrian Geniel, Wilhelm Sesnal, Jörg Tuymans, Peter Doig, y no se diga de artistas como Gerhard Richter. Kurz dice: lo cual es terrible para alguien como yo, que elabora lo gráfico desde lo conceptual. Vale. Vale, esto iba al hilo de que Kurz decía que comercialmente, desde mi experiencia, encuentro eso. Si uno siquiera nombra un concepto en una obra y no se centra en la técnica y mímesis, pierde compradores, ya. Am, eh, vale. José de Castro a Alfonso Arias le dice: en el canal de Fernando Castro tiene muchas novedades. Altamente recomendable, canal de Fernando Castro, por supuesto. Rayitos, me encanta la pintura que tienes detrás de ti, es genial. ¿Por qué no la subastas en este directo? Pues en primer lugar, porque esta pintura está en la galería con la que trabajo, que está en Madrid, que es la Swinton Gallery. Sí, no puedo subastarla porque la tienen ellos y o sea, ellos son los que se encargan de venderla. La he elegido porque me parecía como que
a nivel de espacio quedaba como bien, ¿no? Además quedo yo como en medio de la pieza y queda todo el... No sé, me gusta a nivel de composición cómo se ve. Bueno, pero muchas gracias, Ankaiz, por el ánimo y tal. No puedo subastarla, ya digo. Lo que sí que me gustaría igual es quizá el mes que viene hacer otra subasta de alguna otra pieza y a ver qué tal va. Diego Miguel Díaz Vega, El morbo es tremendo. Francisco Hinojosa, ¿cómo se imagina un arte deshumanizado? Saludos desde Zacatecas, México. Pues mira, imaginarse un arte deshumanizado es tan fácil como imaginarte arte hecho de forma algorítmica por parte de robots que tienen inteligencia artificial y que son capaces de hacer cualquier cosa como quien, sin ningún tipo de sentimiento, reflexión ni nada, ¿no? Y creo que estamos más cerca de lo que creemos a que eso suceda. O sea, dentro de poco muchos de los debates van a girar en torno al tema de arte hecho por robots sí o no. Inteligencia artificial a la hora de crear sí o no. Ese es un debate que está al caer. A ver, ¿qué más? Andrés Gómez, lo que quise decir es que se tienda a creer que hablar de arte es hablar de pintura exclusivamente, como parece que piensan algunas personas. Ya, es verdad. Yo Yo estoy contigo, Andrés Gómez. Pienso que la pintura es una disciplina que a mí me encanta, pero dentro del arte contemporáneo hay muchas herramientas que puedes usar para expresarte y no tienes por qué focalizarte solo en una, solo en la pintura. Si te gusta la pintura y solo quieres dedicarle a la pintura y quieres mejorar técnicamente con la pintura, a por ello y disfrútalo y gózalo, pero tampoco hay que querer considerar que cualquier cosa que no sea pintura ya no es arte, porque el arte se puede expresar de muchas maneras, ¿no? A ver, el fin del mundo pasa todos los días, dice Diego Miguel Díaz Vega. Oliver Álvaro Uaroto se pinta para dejar de pintar. César Ixcot, Fran Lebowitz hacía un comentario sobre las subastas. Las personas aplauden al escuchar el precio al que se vendió y no al presentar la obra, así que celebramos el dinero y no la obra. ¡Bang! Toma ya, qué buena reflexión. Aplauden al final al precio al que se vendió y no al ver la obra. Esto es curioso, da mucho que pensar eso, ¿eh? Realmente al final, fijaros como lo del NFT ahora, cómo se ha popularizado lo del NFT y cuando de repente mucha gente se le abrieron los ojos y han estado interesados en trabajar con NFT, cuando han visto que hay dinero. Y me parece bien, no lo critico. Sobre todo porque tampoco sé si yo en un futuro voy a hacer NFT, pero es curioso, como al final el dinero siempre es el que va de la mano de la creación, ¿eh? Hmm. Sigo tratando de imaginarme cómo sería el mundo del arte contemporáneo si no hubiera dinero por medio. Creo que muchos de los debates que tenemos, muchas de las discusiones que hay, desaparecerían. Lo de cómo puede vender a alguien tanto, puede vender a alguien esto como arte o lo que sea. ¿Qué más te da? Ahora, lo que te jode es que se pague por ello y que se pague mucho dinero, ¿no? José de Castro, Rayito, es muy buena idea tratar el tema del collage. Bien, bien, ya lo haré. Diego Miguel Díaz Vega, también tenéis razón. A ver, Andrés Gómez dice, como tú dices, la pintura es una expresión artística, pero no es la expresión del arte. Tal vez lo que digo tiene que ver con el fetichismo en el arte, pero expresar eso por acá se hace complejo. Pues sí, te entiendo. Alfonso Arias dice, pienso que hay que convivir con otras cosas, pero que no se saque a la pintura. Pero ya has visto, Alfonso, que la pintura no se saca. O sea, me acabo de pegar una hinchada a enseñar galerías de arte en México, donde has podido comprobar con tus propios ojos, en directo, todos juntos hemos visto que todas las galerías que hemos visto o son solo de pintura y con un poco de conceptual, o de las que hemos visto, las que menos, que igual eran tres o cuatro, tenían arte conceptual, pero también tenían pintura. O sea, que realmente la pintura no se está sacando de ningún sitio. Yo creo que eso hay que quitárselo de la cabeza, no es verdad. Y te lo digo yo que pinto, o sea, hay un montón de galerías donde venden pintura. En los museos hay exposiciones donde hay pintura. Vamos a mirar. Bueno, aparte de los museos clásicos, estoy seguro de que hay un montón de museos donde puedes encontrar, mira, Museo Arte Contemporáneo. A ver qué sale. Museo Arte Contemporáneo Barcelona. Venga, a ver qué. Web oficial MACBA. Vale, vamos a ver. Arte y artistas. Mirar, ¿eh?
Lo que estoy mostrando ahora es el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. ¿Vale? Arte y artistas. Venga. Lo primero que aparece es aquí una imagen donde hay, mira, Ignacio allí. Tal. Esto es pintura. A ver, más. Venga. Eduardo Chillida, que es escultura. Eh, creo que, no sé. Andrea Fraser, Dora García, Esther Ferrer, que quizá trabaja más en el ámbito de la performance. Gordon Mataclar, Eulalia Grau, Jorge Oteiza, que también es escultura. Montadas, que trabaja diferentes soportes. Ángel Ribé, Nancy Spiro, que también esto también es una obra pictórica. Francesc Torres, que trabaja instalaciones principalmente. Marta Rosler, Alan Sekula. O sea, ya está. Obras emblemáticas. Mira, Dwarf and Rhinoceros, Willard. Aquí también hay obras que también tienen obra pictórica. Esto que habría que verlo, no conozco esta pieza, pero esto parece que esto está pintado. Es una instalación. Paneles independientes que ocupaban el espacio de forma escultórica. Las superficies se crearon a partir de yeso aplicado con una escoba. Y luego se cubrieron con sombreado de grafito para que las obras combinaran pintura, escultura y dibujo. Bueno, ¿qué? Esto como que no valdría como pintura. Tiene que ser pintura. Mira, las Guerrilla Girls. Keith Haring. Esto es una obra, es un mural pintado. Esto es pintura. O sea, hay un poco de todo. Y está bien que sea así. O sea, está bien que en el arte contemporáneo se aborde la pintura y que se aborde también otro tipo de manifestaciones artísticas. Si no, la gente que hace instalación dirían, oye, ¿por qué nunca hay instalación en los museos? Oye, ¿por qué no hay fotografía en los museos? ¿Por qué no hay, yo qué sé, pues performance en los museos? Pero ya veis que también, o sea, hay también manifestaciones pictóricas. O sea, no sé, yo creo que hay un poco de todo. Y he elegido el MACBA, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, pero estoy seguro que si me busco más museos, me encontraré algo bastante similar. A ver, ¿qué más? Casetés Bourgon. Yo creo que actualmente el arte conceptual está siendo muy criticada por gente que no es artista y que trabaja mucho y después ve que una banana se vende por mucho dinero. Pues seguramente, pero es que... am, eso, o sea, ¿no creéis que hay un punto como de... Es como un rollo como si fueran hermanos, ¿no? Y de repente tú estás haciendo algo con mucho esfuerzo, mucho trabajo y ves que alguien lo hace mucho más sencillo y papá se lo valora, ¿no? Yo creo que lo importante es que cada cual se centre en lo que hace y que haga lo que quiere hacer porque es lo que le gusta, ¿no? O sea, yo no pinto porque se venda más, pinto porque me apetece pintar. Punto pelota. Y si me apetece hacer collage, hago collage porque me apetece hacer collage. Y si me apetece hacer una performance, la hago porque me sale del orto. Me sale de donde sea, ¿sabéis? Entonces, que cada cual haga lo que quiera. Y si de repente yo veo que estoy haciendo performance y veo que otro vende mucho más porque está haciendo dibujos súper bien hechos, con óleo y no sé qué, pues fantástico. Yo hago una pieza como esta que me tiré no sé cuántos días ahí y de repente veo que otra persona pega un moco en un lienzo en blanco y lo vende por 50.000 euros. Pues fantástico, si ese es su estilo y eso es lo que le apetece compartir con el mundo y hay gente que valora eso, genial, es que cada uno tenemos que ir a nuestro rollo, ¿sabes? Como cada uno que haga lo que le apetezca hacer sin estar pensando en si aquello se vende más y era más o menos difícil, porque es como una discusión muy de patio de colegio, ¿no? Es como, mira, ese ha hecho una obra mucho más rápido y la vende por 100.000 dólares. Y yo que he estado 2 semanas, la he vendido por 400. ¡Jo, qué rabia! Pues oye, a saber tú cuál es la vida de esa persona. Igual tiene una vida de mierda. Y lo único que le da felicidad en la vida es el dinero. Pero tú tienes una felicidad mucho más plena a nivel familiar, a nivel de amigos, a otros niveles. Y yo qué sé, entonces, ¿cómo medimos el éxito de las personas en función de cuánto pueden vender las obras? En si las venden con muy poco esfuerzo, en cómo es su vida, si estando con amigos son felices o con su familia, si hacen cosas que les hacen felices o no. En fin, yo qué sé, es como que da un poco de rabia ese tipo de discusiones, no acabo de entenderlas. Am,
Por la extensión máxima de 200 caracteres y la discontinuidad del chat. Andrés Gómez cuando le pedía que explicara mejor él. Bueno, no pasa nada, pues ya otro día. La armonía es elemental, por eso Ray me mola. Bueno, pues gracias. Cassette Burgón dice, lo entiendo, pero lo que pasa es que esa gente que no saben que esa cosa puede tener una gran profundidad. Es que a mí me recuerda mucho, me hizo pensar mucho, por ejemplo, la pieza de Wilfredo Prieto, en la cual entrabas y lo que te encontrabas era un charco. Y decías, joder, pues un charco de agua aquí en medio de la galería no tiene ningún tipo de trabajo ni no hay nada detrás. Sin embargo, para hacer ese charco hay que levantar igual el suelo, hacer una leve inclinación, tratar de impermeabilizar por debajo si abajo hay otra planta para que no cale abajo. Y además, ese charco no está hecho con agua cualquiera, está hecho con agua bendita. Y tiene que buscar a un cura donde sea que vaya allí y bendiga ese agua. Y además, comentaba en la entrevista que le hice, que os recomiendo que veáis, buscar entrevista Rayitox a Wilfredo Prieto, hay un trozo en el que le pregunto, bueno, pero esa obra en un momento dado podrías haberla hecho con agua normal y que no fuera agua bendita. Y te dice, no, la pieza tenía que ser con agua bendita y en ese momento no había un cura, yo me tenía que marchar, tuve que irme a no sé dónde a buscar un cura para que viniera a bendecirme el agua. Y ahí la pieza requirió de cierto tesón, de cierta obstinación y sobre todo de cierta honestidad con uno mismo a la hora de decir, no, no, podría hacerlo con agua normal, pero no. Parte de la obra es que tenga que ser bendita. Y el que me cueste ir a buscar a un cura que bendiga el agua, forma parte de la pieza. O sea, entiendo la pieza no solamente como el charco que se van a encontrar ahí, sino como todo el proceso que me ha llevado a mí hasta que consigo encontrar el material necesario para llevar a cabo esa pieza. Entonces, creo que ese tipo de reflexiones sería importante tenerlas en cuenta a la hora de valorar una pieza. Sobre todo cuando son piezas que visualmente parecen muy sencillas, ¿no? Mupan dice Elemento Studio. Veo que. Mupan. Veo que habéis estado ahí en el vídeo anterior, en el que estábamos hablando sobre arte contemporáneo chino. Luis Vargas dice: el problema es que no entendemos la diversidad de materiales, de conceptos. El arte siempre ha sido elitista y bien pagado solamente unos pocos, como en cualquier profesión u oficio. Esa es una gran verdad. Y el mundo del arte, gente que viva del arte, os puedo decir que son muy pocas personas. La mayor parte de la gente que se dedica al arte o que está estudiando arte van a tener que combinar su trabajo artístico con otro tipo de profesiones. Y no lo digo por desanimar, habrá personas que no, y si os centráis, seguro que podéis conseguir vivir solamente de vuestro arte. Pero es complicado, o sea, es un trabajo. A ver, ¿qué más? Quizás no es que la pintura sea discriminada, sino que Francisco Hinojosa dice, quizá no es que la pintura sea discriminada per se, sino que a veces los temas anacrónicos los, son los que condenan a la pintura, por eso mucha gente la descalifica. Bueno, es que habrá gente que descalifique la pintura, gente que descalifique el arte conceptual, habrá gente para todos los gustos. ¿A qué hora interviene Fernando Castro? Dice Jorge Reyes. Pues en un principio, en este vídeo, no tengo idea de que participe nadie más, estaré un ratito más y yo creo que por hoy ya habrá bastante. Recordaros a todas las personas que estáis viendo este vídeo que le deis al botón del like. Si queréis hacer super chat, pues dale al super chat y os acordéis de suscribiros. Que veo que tengo mucha gente que vais viendo los vídeos, pero todavía hay mucha gente que les falta suscribirse. Y es muy fácil, le dais al botón de suscribirse, a la campanita, y cuando vaya haciendo vídeos, pues igual con suerte os lo notifica. Porque muchas veces no lo notifica. O sea que, bueno, es una manera de que estéis más al día de lo que se va haciendo. A ver, Francisco Hinojosa dice, en mi opinión, se debería buscar nuevos temas respecto a la pintura y lugares donde la pintura logre permear. Un ejemplo es Yishai Yusitman. Así, vamos a ver. Ahora me queda con la curiosidad. ¿Qué es lo que hace Yishai Yusitman? Vamos a verlo. Vamos a ver, Yishai Yusitman. Yusitman. Vamos, ¿cómo es su pintura? Bueno, lo veo bien, pero no entiendo. Bueno, a ver, vamos a ver, voy a compartirlo. No entiendo muy bien qué es lo que tiene tan especial. Los payasos, vale. No sé. ¿Qué, qué es lo que has encontrado en la obra de Yishai Yusitman que te llame tanto la atención?
Mm, tendría que verla, con más detenimiento, pero no acabo de ver ahí. No sé. Vale, sí, está bien, ¿eh? No digo que esté mal, pero como para decir que es algo que se sale de... como que está aportando algo nuevo a la pintura o que... no acabo de verlo. Se deberían buscar nuevos temas. El tema de los payasos, por ejemplo, es un tema que me parece que está más que explotado. Y lugares donde la pintura logre permear. Bueno, no sé. Supongo que tendría que investigar más, Francisco. Ya le daré un vistazo. Lee el artículo de ABC, El artista ha muerto. Vale, vamos a ver. A ver qué es lo que hay aquí. Venga. El artista ha muerto ABC. Venga, vamos a ver. Mm, Nada, me aparece un montón de artículos. Muere el músico Franco Battiato, muere Alberto Corazón, muere a los 91, a los 91 años el pintor Luis Feito, muere el cantante no sé quién, muere... No me aparece el artículo en concreto, o sea que ahora mismo no puedo leerlo, pero bueno, ya intentaré mirarlo a ver si lo encuentro. Carlos Camero dice, ¿qué tenemos actualmente? Culto a la banalidad y al morbo. Elaboración de una extensa retórica rebuscada y pedante e ininteligible que tiene como fin explicar el significado de la supuesta obra. ¿Qué tenemos actualmente? Pero, ¿has visto, Carlos, lo que era el vídeo anterior? O sea, lo que tenemos actualmente, básicamente, es pintura. Y tenemos pintura que algunas se explica más, otras se explica menos, pero en la mayoría de las galerías que hemos mirado, todo es... No sé, a ver esta que no tiene nada, ninguna pista, no sé cómo va a ser. Licenciado Gallery, vamos a ver. La mayor parte son pinturas, ¿eh? Que esto tienes la sensación que encaja, por ejemplo, con lo que estás diciendo. Que necesita un gran manifiesto para ser explicado y todo esto. Yo veo aquí pintura. Y esto es lo que hay en la mayoría de galerías. Es que estamos abriendo galerías en plan random y no nos hartamos de encontrar que los artistas, la mayor parte de lo que hacen es pintura. O sea que cuando hablas de que hay una gran mayoría de, yo qué sé, a ver, cierro los ojos, a ver, Gunther Gerson, otra, a ver, la obra. Ya veis que aquí también es pintura, dibujo sobre papel, óleo. O sea que finalmente yo no veo que sea tan así como dices. O sea, esta realidad de la que hablas, de que ¿qué tenemos actualmente? Que dice Carlos Camero, culto a la banalidad y al morbo, no lo sé, pero yo lo que veo en las galerías de arte, que es donde se supone que se manifiesta el arte, es decir, uno va a la escuela para estudiar arte y cuando finalmente ya es artista, o bien vende en sus redes sociales o vende en una galería de arte, ¿no? Y luego ya tenemos el siguiente escalafón que es cuando llega a los museos. Pero el escalafón más importante, donde venden por lo general la mayor parte de los artistas, es en las galerías de arte. ¿Qué es lo que tenemos en la mayoría de las galerías de arte? Pintura. Lo que comentas de culto a la banalidad y al morbo, elaboración de una extensa retórica rebuscada, pedante e ininteligible, eso, ya os digo, habrá obras en las que tú puedas decir, ahí hay una obra en la que pasa eso, pero ¿qué tenemos actualmente? Lo que tenemos es pintura. Y ya os digo, estoy cogiendo lista, galerías de arte, México, en plan random. Y seguro que esto es, os invito a que lo hagáis en cualquier otra ciudad del mundo y a ver qué os encontráis. Y estoy seguro que el 80% de lo que vais a encontrar va a ser pintura. ¿Vale? O sea que... A ver, Rafael Bravo Fernández, me llegó tu obra, un saludo desde Fuerteventura, gana al natural. Bueno, Rafael Bravo Fernández es el ganador de la obra que subasté hace creo que 2 meses y me alegro muchísimo de que te haya llegado, Rafael, espero que la disfrutes y nada, guárdala bien. Juliet Rivarol dice, la pintura está más viva que nunca, lo que pasa es que se ve el arte solo en las galerías bienales y en las subastas, pero el arte no está solo ahí, necesita ser bendecida por estas instituciones.
Repito, yo, mira, la vez que estuve en Art Basel, Miami, y cuando he estado en Art Basel, en Basel, en Basilea, vi muchísima pintura. El 80% de lo que vi era pintura. O sea que la pintura está en las ferias de arte, está en las galerías, está en los museos, está en todas partes. O sea, esta especie de visión del complot judeo-masónico donde quieren exterminar la pintura, no sé de dónde viene, porque realmente ir a los hechos, no vayáis a lo que os digan, ir a los hechos, hacer lo que acabo de hacer yo, buscar lista de galerías en Buenos Aires, en Lima, en Bogotá, en Madrid, en Barcelona, yo qué sé, en cualquier ciudad, en Santiago de Chile, poner lista de galerías y mirar, hacer lo mismo que acabo de hacer yo ahora y tratar de ser objetivos. Mirar lo que hay y decir cuánto porcentaje hay de pintura y cuánto porcentaje hay de arte conceptual. Y veréis que el arte conceptual es mínimo. ¿Vale? Está bien que hayamos hecho esto porque me estoy dando cuenta de que realmente se está vendiendo como una cortina de humo que no se refleja en lo que estoy viendo ahora mismo. Am, a ver, Alfonso Arias dice, como claramente lo dijo Fernando Castro el otro día, el arte conceptual se autopresentó como un rechazo al arte objetual, léase pintura, entre otros. O sea que es un movimiento antipintura. Es un movimiento antipintura, pero no es tanto antipintura por ser antipintura el arte conceptual como ser contrario a la objetualización del arte. Y yo eso lo entiendo. O sea, si tú tienes la sensación de que para ti el arte tiene que ver con comunicarte con las personas y tratar de crear un lenguaje y tratar de ir más allá que el mero hecho de generar piezas artesanas que la otra gente va a coleccionar como si fueran cromos o que va a usar simplemente para revalorizarlas y por poder ganar dinero, da mucha rabia ver cómo el arte al final acaba absorbido por el mercado. Entonces, el arte conceptual es una reacción no tanto contraria a la pintura, como contraria a la mercantilización y a la objetualización del arte. Otro tema muy distinto es si realmente el arte conceptual ha conseguido escapar de las garras del mercado. Yo creo que no. O sea, en ese aspecto creo que la batalla se perdió. Entonces, el arte conceptual que se hace ahora no se hace ya tanto con esa intención, creo yo, esa es mi visión, como por el simple hecho de, simple entre comillas, de querer dar profundidad al mensaje que se quiere transmitir y no quedarte tanto con el medio que usas para transmitir el mensaje. Lo cual no quiere decir que el mensaje, o sea, que la obra pictórica o escultórica o la instalación, performance o lo que sea que quieras hacer, tenga que ser algo donde no haya un trabajo previo, donde no estudies lo que vas a hacer, donde no tengas, entre comillas, tu propio talento en cuanto a tu manera de hacer las cosas, sino que simplemente para ti es muy importante el concepto, lo que quieres transmitir. Y ya está. Simplemente yo creo que el arte conceptual ha ido derivando poco a poco a eso. Porque todo lo que viene a ser Fluxus y lo que viene a ser el Dada y lo que viene a ser un montón de movimientos que han intentado de alguna manera combatir el mercado del arte eh, renunciando a la objetualización de la pieza artística, han acabado sucumbiendo al mercado. Ya te digo, la mayoría de los performers documentan las performances y hacen fotos de las acciones que hacen y luego venden esas fotos. Las instalaciones se vende la instalación, vendes todo el pack. Yo que sé, Cristo y Jean-Claude cuando hacían sus instalaciones macro, vendían, a pesar de que su idea igual visualmente podría ser el renunciar a un objeto artístico, ya que las obras que hacían tenían tal tamaño que no podían ser coleccionables, pero sí vendían los esbozos, las fotos, yo que sé, todo lo que habían necesitado hacer para llegar a construir esa obra. Entonces, el arte conceptual en ese aspecto yo creo que ha perdido la batalla. A ver, ¿qué más? Julian Garmal dice, tiene más trascendencia en el mundo del arte el Mingitorio de Duchamp que la obra sixtiniana de Miguel Ángel. Pintores ya dejen de rasgarse las vestiduras y además de pintura estudien arte. Bueno, ya digo, yo no quiero entrar ahí en esa dinámica. Pablo Monfort, saludos, saludos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Alfonso, por esos 22.900
COP, que no sé qué moneda es, pero me da igual. Muchísimas gracias, sea la que sea. Lo importante es que trates de apoyar el canal y te lo agradezco un montón. Kurz, ni siquiera así, porque si vamos al caso de la Capilla Sixtina, sigue siendo relevante. Están buscando corte de pelear cosas que solo se complementan. A ver, vamos a ver. Mr. Blue dice, hola rayitos, está bien que abordas varias ramas de las artes visuales, pero ignoras o soslayas grandemente la fotografía, que está más cercana a la pintura que las vídeo, instalación y performance. La foto es muy importante. Mr. Blue, tienes toda la razón. Trataré de abordar la fotografía. Lo que pasa es que debo reconocer que la fotografía es probablemente de los medios que controlo menos, ¿vale? O sea, me gusta la fotografía, pero controlo poco. Entonces, es un, es una dinámica en la que no me he centrado mucho, pero bueno, trataré de hacer algún vídeo hablando sobre fotografía, ¿vale? Me lo apuntaré también en la lista de temas pendientes. Ok. A ver si encuentro algún artista que me guste o alguien que me llame la atención. Rachel Charrión, que volá. Román Ramírez, buenas tardes. César Córdoba, Escuela Soma. Juliet Rivarol, yo estudié arte en la UNA en Argentina y con orientación y pintura se puede elegir la orientación que quieras, pero la que más inscritos tiene es pintura. Fijaros un detalle, para que os deis cuenta, la mayor parte de la gente que sigue este canal, me juego lo que queráis a que trabajáis dentro del medio pictórico. Estoy seguro que hay un 80% o incluso más de gente que sigue este canal y me juego el tipo a que seguís otros canales de otra gente que hace vídeos relacionados con arte en YouTube y la mayoría trabajáis con pintura. Estoy convencidísimo. O sea, es lo que más hay. De hecho, el debate que tengo con Castro, con Soriano y con Rafael López Borrego, con más visualizaciones, es en el que hablamos de la vigencia de la pintura. Ese es el vídeo que tiene más visualizaciones. No sé si tiene, no me acuerdo ahora, 13.000 o quizá más, no sé. A ver, ¿qué más? Ancaíz dice, y qué me... Por cierto, gracias por hacerte miembro del canal. Te agradezco, ¿eh? ¿Y qué me dices de la falta de solidaridad, de discriminar de los concursos de arte y de las galerías a los artistas con discapacidad psíquica y física? Es un tema que desconozco, Ancaíz. Espero que no suceda, porque no me parece nada bien, obviamente, pero no soy consciente de que eso ocurra. Igual me sorprende que un jurado pueda saber si el artista que envía eso tiene algún tipo de discapacidad o necesidades especiales, no lo sé. Alfonso Arias dice, hay que tener en cuenta que en España hay mucha tradición de pintura y así es difícil desconocerla tan bruscamente como se hace en Latinoamérica. No sé, puede ser. Escuela Soma es la galería de César Córdoba, vale. Cuidado con mis cuadros NSFW. Vale, ya miraremos tu galería con calma. De hecho, no sé si la estuvimos viendo cuando tuvimos aquella charla analizando obras. Que por cierto, cuando quieras hacemos otra de análisis de obra pictórica. Si te apetece, lo digo a César Córdoba, si me estás viendo ahora. Cuando quieras quedamos y hacemos otro análisis de obra pictórica, que me gustó mucho el vídeo que hicimos. A ver, ¿qué más? Carlos Camero, y las fórmulas y experimentos radicales realizados en las vanguardias del siglo XX facilitaron el camino a muchos holgazanes de hoy en día que se creen artistas y solo son advenedizos narcisistas. Eh, O sea, yo creo en el trabajo. Creo que una persona tiene que trabajar y tiene que... Me parece bien que alguien... bueno, a ver, vamos a ver, espera, vamos a matizar. Creo en el trabajo hasta cierto punto. O sea, el trabajo tal como está constituido en nuestras sociedades es una especie como de... Vivimos en una sociedad enferma que lo que hace es perpetuar a gente haciendo trabajos de forma mecánica muchas veces durante un montón de horas, haciendo cosas que no les dan ningún tipo de satisfacción. Todo ello para producir productos o generar bienes que otras personas van a consumir fruto de su infelicidad haciendo trabajos que no les satisfacen. Entonces de vez en cuando tienen un mes de vacaciones y ahí es como que se despiporran y viajan a otros sitios o bien compran cosas compulsivamente para llenar el vacío que les genera el hacer cosas que no están bien. El trabajo
me parece que es algo que hay que valorar. Creo que en Latinoamérica hay una gran cultura del trabajo, que se aprecia muchísimo el trabajo, pero tengo la sensación de que eso a veces te nubla el decir, igual no todo el mundo tiene por qué dedicar muchas horas a una pieza. El dedicar muchas horas a una pieza no significa que tenga mucho trabajo o que tenga más trabajo que otra persona que igual no ha estado haciendo la pieza físicamente, pero ha tenido que pensarla. Entonces, creo que sería un tema para debatir extensamente el concepto del trabajo en el arte. O sea, ¿qué se entiende por trabajar una pieza? Hay muchas piezas que son visualmente muy sencillas, pero que llevan todo un trabajo detrás para conseguir reunir la logística necesaria para llevarlas a cabo. Sin ir más lejos, Cristo y Jean-Claude, las piezas que tienen, algunas se ven monumentales y puedes decir, bueno, pero contrató a alguien que lo hizo y tal. Pero para conseguir hacer esas obras, tuvieron que pasarse años lidiando con el ayuntamiento, con el gobierno de turno, tuvieron que hacer un montón de bocetos, proyectos, etcétera, hasta que eso se materializa. Y esto creo que es adaptable a un montón de obras de arte conceptual, donde igual lo que ves es como que dices, vaya chorrada, pero resulta que esa chorrada lleva un montón de trabajo detrás. Igualmente, el otro día, por ejemplo, teníamos esta charla con Galauriol Jané, que tiene obras que tú las ves y son súper sencillas, simplemente combina diferentes materiales y a mí me conecta mucho con el juego. A mí eso me llena y yo no necesito que se tire 2 meses para coger un trozo de plastelina, poner un bolígrafo y ponerlo encima de un melón y que de repente a mí me guste. Me da igual el tiempo que haya dedicado. Si lo he hecho en 5 minutos y a mí la obra me hace sentir algo que me gusta o me gusta cómo ha sido capaz de combinar determinados materiales o ha sido capaz de hacerme pensar en algo divertido o que a mí me llama la atención o que me ha hecho reflexionar, para mí ya me vale. A mí eso ya me vale. Yo no necesito que ella esté, que se vaya a una fábrica a hacer la plastilina con la que luego va a hacer la obra y que el melón que vaya a usar sea un melón traído desde la otra punta del planeta porque tiene que ser ese melón. Con ver la obra y que a mí me llame la atención, ya está, no necesito más. Entonces, igual ella es una holgazana, de las que dice Carlos Camero, pero a mí me gusta mucho arte que hacen en ocasiones holgazanes. Quizás porque yo también tengo mi punto holgazán, igual que seguramente tú, Carlos, y seguramente mucha gente que esté viendo este vídeo, pues todos tenemos nuestro punto de holgazanería. Que los fines de semana, si no tienes que trabajar y te puedes levantar a las 11, te levantas a las 11, no te levantas a las 7 a picar piedra. ¿No? O no, es que hay alguien que diga, no, no, yo es que el trabajo, el trabajo. Al final todos tenemos un punto de que nos gusta vivir bien y nos gusta, pues eso, disfrutar la vida. En cuanto a lo de que solo son advenedizos narcisistas, creo que eso se da en todo tipo de disciplinas artísticas, no necesariamente en arte conceptual. A ver, ¿qué más? Rachel Carrión dice, manipular pigmentos y aplicarlos sobre cualquier superficie es casi el instinto por antonomasia dentro de los procesos creativos. Ramiro Huerta dice, en México todas las bienales de los estados tienen pintura. Lo digo en el sentido de que en esculturas son muy pocos espacios en ese sentido. Yo creo que la galería depende de las subvenciones y ahí es donde empiezan a tirar de instalaciones y performance es arte subvencionado. Ah, bueno, no sé lo del tema de las galerías, si tienen subvenciones o no. Eso habría que hablarlo con galeristas, pero no creo que tengan muchas subvenciones, la verdad. Y ya os, lo hemos visto, no es que yo os lo diga, hemos visto que la mayoría son artistas que trabajan, la mayoría de las galerías trabajan con pintores, trabajan con gente que trabaja formato pictórico. A Rachel Carrión, es que también es arte conceptual la pintura, separarlo no tiene sentido, la pintura puede ser más conceptual que cualquier performance y viceversa, totalmente de acuerdo. Yo veo tipografía y diseño. Está interesante este recorrido por las galerías, pero ¿quién habla de la pintura? ¿Los críticos más prominentes? No. Pues yo te digo que yo ahora estuve viviendo en Alemania durante mucho tiempo. Muchos de los artistas, de los críticos más prominentes abordan extensamente la pintura. Se habla mucho de Daniel Richter, se habla mucho de Albert Oehlen, se habla mucho de Neo Rauch, se habla mucho de Messe, que ya lo he mencionado varias veces, Baselitz, Kiefer. ¿Cómo podéis decir que los críticos no hablan de pintura? Por supuesto que hablan de pintura. No estoy de acuerdo
con esta visión que tienes, Alfonso, en el sentido de que no se habla de la pintura. Pon, claro, no sé, o en inglés, si no controlas alemán, o simplemente en castellano. Pon crítica de arte de George Baselitz, o yo qué sé, Daniel Richter, o Neo Rauch, o cualquier pintor así conocido, y verás que hay un montón de artistas. Joder, tengo una pelusa aquí. No sé si es del gorro o de la capucha esta. Mm, Ese me la puedo quitar. Que eso, que aborda la pintura. O sea que. Bueno, a ver qué más. Saludos, Rayitox. Bueno, voy haciendo un poco. Alfonso Arias, qué bueno que estés mostrando pintura. Gracias. La pintura no tiene que entenderse como academia, costumbrismo y mímesis. La pintura tiene muchos territorios por explorar, por supuesto. Alfonso, estoy plenamente de acuerdo. La pintura tiene mucho por donde explorar. Es que a mí, ya digo, a mí me gusta mucho la pintura. Pero yo no tengo esta sensación de, oh, la pintura, es que mira, no nos dejan estar en ningún sitio, la pintura. El arte conceptual es el malo, mira, ya lo dice Avelina, ya lo dice el otro, ya lo dice no sé qué. No veo. O sea, me parece que es como toda una construcción que puede ayudar a generar comunidad y luchar contra un enemigo que si te paras a pensar la realidad, ves que no da lugar. O sea, no da lugar. O sea, es como. A ver, acabo de mirar un museo. En el museo había un montón de pintura. Acabo de mirar una lista de galerías. En las galerías hay pintura. En los certámenes y concursos de arte, es verdad que habrá muchos que digan no pintura, pero es que hay la mayoría, el 70-80% son concursos de pintura. De lo que más hay es pintura. Dentro del mundo del arte contemporáneo, lo que está más arraigado, lo que está más permeabilizado y lo que tiene más adeptos es la pintura. Y si no, fijaros en que gran parte de los canales de YouTube que tienen más seguidores son aquellos en los que enseñan técnicas pictóricas. Mirar el ejemplo de César Córdoba, que tiene un canal fantástico donde él enseña cómo pintar. O el de Maximiliano, que también, el de Max Arte, que también tiene un montón de vídeos de cómo enseñar a dibujar. Y tienen un montón de suscriptores, tienen un montón de visualizaciones, etcétera. La gente está interesada en la pintura. El arte conceptual, en realidad, no es lo mayoritario. O sea, ya lo acabáis de ver viendo las galerías de arte. A ver, ¿qué más? Saludos, rayitos. Los que sí que me parece que discriminan más la pintura es en las academias. Eh, o sea, yo no he tenido la suerte de poder estudiar en una academia de pintura, es decir, en la Universidad de Arte, no he tenido esa suerte. Pero sí que estuve en Berlín yendo muy frecuentemente a la UDK, que es la Universidad de Arte en Berlín, y vi cómo trabajaban. ¿Vale? Mi pareja estaba estudiando allí y yo cada 2 por 3 iba allí, veía cómo hacían las presentaciones de las obras. Tengo que decir que me encantó esa universidad y había un montón de pintores y había un montón de talleres donde los pintores podían ir a aprender técnicas muy concretas y muy especializadas. Esa es mi experiencia respecto a la pintura. O sea que, no sé, yo he visto que en la academia que yo he conocido, que es la Universidad del Arte de Berlín, sí que había un gran espacio para la pintura y había muchos artistas que trabajaban la pintura así como otras disciplinas. Pero se enseñaba técnica pictórica y se enseñaba a pintar. Entonces, no sé cómo será en México, no sé cómo será en otros países latinoamericanos. Creo que en Madrid hay una gran tradición pictórica, creo que en Barcelona también. Está el Cercle Sant Lluc, hay, yo qué sé, hay un montón de lugares donde puedes hacer pintura al natural, con modelo, hay un montón. O sea, tanto pintura como dibujo, ¿eh? Am, Qué buena chamba, Rayitox. Bueno, pues gracias. Sebastián del Carril compara una nota que estoy leyendo y viene al caso. Gracias, Rayitox. El título de la nota es Lo que se espera del arte. Bien, Rayitox, creo que tienes razón en lo de las galerías. Bueno, me alegro de que lo veas así. Al fin y al cabo, ellos tienen que vender y eso es lo que se vende. Eso es. Pero el circuito está integrado por personas comprometidas con lo conceptual. Pero es que, a ver, el circuito, tal como yo lo veo, definamos el circuito, porque para mí el circuito serían los artistas. Estamos diciendo que una gran mayoría de los artistas que estáis ahora mismo viendo este canal sois pintoras y pintores, seguro. Las galerías, la mayor parte de lo que se muestra en las galerías es pintura, lo acabamos de ver. En los museos hay
espacio para todo, porque tienen que hacerlo por narices. No pueden de repente centrarse como que no existe ni el vídeo, ni la instalación, ni la performance, a pesar de lo que diga Belina. Tiene que haber un poco de todo. Pero las exposiciones que se programan y que muchas veces tienen más éxito, porque es lo que la gente entiende más, son las exposiciones de pintura. Haces una exposición de Dalí, de Miró, de Picasso, de cualquiera de los artistas más reconocidos y va a tener un montón de público. Y los museos también quieren eso. Con lo cual, se programa pintura y tienen mucha pintura. O sea que al final, cuando dices, el circuito está integrado por personas comprometidas con lo conceptual. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes del circuito? Porque galerías hemos visto que no. Artistas hemos visto que la mayoría no. ¿Dónde? Si miras revistas de arte, estoy seguro que hay una gran mayoría que tienen pintura o dibujo. Aparte de otro tipo de manifestaciones. Pero en comparación, la pintura es el grueso fuerte. En los museos hay mucha pintura. En los certámenes, concursos, muchos son de pintura. Si hacemos una lista de todos los certámenes que hay en todo el mundo, estoy seguro que la mayoría son de pintura. Con lo cual, el circuito está integrado por personas comprometidas con lo conceptual. ¿Pero qué circuito? Si os acabo de decir todas las partes que componen el circuito, las casas de subastas, que forman parte del mercado del arte. ¿Qué es lo que más se subasta y lo que más dinero da? Pintura. ¿Qué es lo que más se vende? Pintura. ¿Dónde está el ultraje y los artistas conceptuales nos están atacando? El arte conceptual va a acabar con la pintura. ¿Dónde? Yo no lo veo. En fin. Daniel Valencia, buenas tardes. Efectivamente se vende más arte pictórico que el conceptual porque nos gusta poseer cosas más que ideas. Cierto. Bueno, en fin, voy a bajar ya muy rápidamente al final porque son ya las 10 y habría que ir cerrando. Os invito, antes de cerrar, a todas las personas que no le hayáis dado al like a este vídeo, que le deis al like, que lo compartáis también, porque está bien compartirlo. Por ejemplo, si tenéis amigas o amigos que dicen, no, porque la pintura está en peligro, pues enviarle este vídeo donde estamos de alguna manera viendo que eso no es así, que la pintura sigue fuerte, sigue vigorosa. Y ya os digo que yo soy pintor, o sea que yo no tengo necesidad de atacar la pintura para que así... O sea, no. Soy, creo que bastante imparcial en cuanto a esto. A ver, ¿qué más? Rayitox, échale aceite a esa puerta. Cada vez que entra mi hijo y sale se oye la puerta, ya lo sé ya. Vale, mira. Ancaí Creativo Pintor. Si buscas en Google Galerías de Arte de Baleares, os daréis cuenta de que allí hay mucho mercado del arte de la pintura, casi más que instalaciones conceptuales. Estoy seguro que no es casi, estoy seguro que hay mucho más. Me gustó este chat, me parece que hubo más apertura y una actitud honesta. Bien, Rayitox, aunque no concuerdo contigo en muchas cosas. Bueno, está bien. No hace falta que estemos de acuerdo en todo, pero... O sea, yo lo que estoy diciendo, creo que, o sea, no es en plan, Rayitox se está inventando porque el tío favorece el arte. No, no. Estoy basándome en lo que estoy viendo. Y estoy abierto a que si alguien me puede demostrar lo contrario, que me lo demuestre, pero así, como estoy haciéndolo ya ahora. Lista de galerías de arte, que me diga, mira, búscate las galerías de arte de Kunchinchunwang. Venga, y que ahí sea todo arte conceptual y que la pintura sea algo residual. Y diré, oye, pues es verdad, en Conchinchuan el arte conceptual lo está petando y la pintura no. Pero por lo general, México, que es un buen ejemplo, ya que mucha gente que me estáis siguiendo estáis en México, así como España u otros países de Latinoamérica, veis que lo que más hay es pintura. Entonces, no hace falta que... O sea, la gente que hacemos pintura no tenemos necesidad de sentir que nos están ultrajando y que el arte conceptual es nuestro enemigo y que... ¿Qué va? Pero si en realidad la pintura está fuerte. La pintura va a estar siempre ahí. No os preocupéis por eso. Y... no sé, es que no sé qué más decir ya, tío. En fin, a ver. Saludos desde Chile, Pablo Hugo, saludos. Qué bien, fotografía pronto, dice Luis Lumbreras. Luis Lumbreras, os recomiendo que busquéis a Luis Lumbreras en Instagram o donde sea y que veáis sus fotos. Porque es de las personas más bonitas que conozco y me encantan las fotografías que hace. O sea que lo recomiendo. Daniel Víctor dice, acá pintando, Ray, la pintura es y será siempre vigente. Mira, invito a todas las personas que me estéis viendo, antes de que se acabe ahora este vídeo, a que hagáis, y de paso nos promocionamos, foto de este vídeo, mientras estáis pintando, dibujando o lo que sea que estéis haciendo, que se pueda ver para todos los públicos, etiquetarme en los stories, que luego lo compartiré. Y veremos a ver si realmente
muchas de la gente que estáis viendo este vídeo estáis pintando o cuántos estáis haciendo arte conceptual, cuántos estáis haciendo una performance mientras estáis viendo este vídeo, fotografiarlo también y así lo vemos, ¿vale? Me etiquetáis @rayitox con 2 L's, con X, ya sabéis. Y nada, así luego lo compartiré en mi Instagram, que lo verán, pues eso, miles de personas lo que estáis haciendo y verán vuestro canal. César Córdoba dice, claro, cuando quieras armamos de nuevo algo en conjunto, podemos hacer algo también en mi canal. Encantadísimo, ya sabéis que el canal de César Córdoba lo recomiendo, e igual que el de toda la gente con quien colaboro, o sea que yo encantadísimo de participar en tu canal, César, o si quieres venir aquí, también encantado, lo que quieras. Venga, ya acabamos, leo los últimos comentarios. A ver, ¿qué más? Los grafismos, Jaime Moncada dice, los grafismos japoneses que se hacen en fracciones de pero han requerido muchos años de estudio, práctica y reflexión. Vale, pues es un buen ejemplo, ¿no? Que se hace rápido, pero hay mucho trabajo detrás. Es un buen ejemplo de lo que decía. Un directo sobre la definición de trabajo en el arte estaría genial. Es un tema que tocan mucho los detractores del arte conceptual, dice Glody Chirinos. Pues venga, me la apunto en la lista de deberes. Hostia, trabajo en el arte, venga, me gusta la idea. Además, ahora llevo unos días que he estado ahí como con otras historias y decía, ¿sobre qué hago vídeos? Pues venga, podemos hacer directos sobre estos temas y yo encantado. A ver, ¿qué más? Ruebook, exacto, me pregunto qué pensará toda esa gente sobre el free jazz y la improvisación en la música. Jaime Moncada aclara, fracciones de segundo, ¿vale? En Colombia nos están matando y censuran la gran parte de expresiones artísticas de la calle. Solidaridad total con lo que está pasando en Colombia y en otros países de Latinoamérica, que también Cuba, por ejemplo, ahora mismo hay una muy fuerte con el movimiento de San Isidro, y bueno, y tantos otros países que ahora mismo están sufriendo todo tipo de represión y de censura, ¿vale? O sea que para que veáis que realmente la pintura y el arte en general tiene mucha fuerza, porque si no tuviera fuerza, no necesitarían censurarlo, no necesitarían pues, tratar de eliminarlo, ¿no? O que la gente no lo vea. Si os fijáis en el vídeo que hablé anteriormente, antes de este, sobre pintura, sobre arte contemporáneo en China, durante mucho tiempo China también estuvo censurando el arte y todavía ahora es como tienes que ir con mucho cuidado con lo que dices por ahí. Javier Valencia, joder, ahora quiero ir a con Chinchiguá. Desde San Juan, Argentina, te escribo y disfruto de tus vídeos. Tengo el placer de estar en este vivo, porque aquí son las 5 de la tarde. En otras ocasiones no pude. Soy artista visual. Sobre todo me dedico al dibujo y a la pintura. Hace unos años con una beca online de Alemania la hice y se denomina El triunfo de la pintura. Y allí se hablaba de la pintura sin pintura. Me gusta la idea. Pintura sin pintura. Interesante. Pues muchas gracias a Analia Russo por estar ahí y por compartir un poco tu experiencia. Máster of Pupis, soy de México y en mi universidad apenas se ve poco del arte conceptual, pero lo que domina es escultura y la gráfica. Es un ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿no? Fernando Castro, bueno. Rayitos, la pintura es una cosa poco seria. Menos mal que nos queda el conceptual. Yo acabo de encargar un título de performer incansable. Mi tarea acabar con la pintura prehistórica. Bueno, Fernando, un fuerte abrazo. A ver cuándo hacemos un vídeo. Si te apetece, igual esta semana podríamos hacer algo. Yo ahora ya voy a cerrar, pero si quieres mañana, viernes, Fernando, te invito a que hagamos algo si tienes un rato. Y nada más. Por lo demás, a ver si hay algún mensaje más de última hora. No, vale. Bueno, pues ha sido un gustazo el poder compartir este rato con todas y todos vosotros. Veo que sois muchas las personas que os interesa la pintura. Y nada, espero veros muy pronto. Seguramente mañana voy a ver si puedo hacer otro directo. Más o menos a esta hora, a las 8 o así. No os olvidéis de etiquetarme en los stories de Instagram, que lo iré compartiendo y así nos hago promoción. Si no os habéis suscrito, hacerlo, que no os cuesta nada y va a ser algo que yo creo que... espera, ahí, ahora. Que creo que, bueno, os va a ayudar a que cuando haga un vídeo pues os iréis enterando. ¿Y qué más? Pues nada, ya sabéis, darle al like si no lo habéis hecho, que no cuesta nada darle ahí un pulgar arriba y compartirlo. Venga, si tenéis amigas y amigos
que digan que la pintura está en peligro y que el arte conceptual se lo está comiendo todo y tal, enviarles este vídeo que yo creo que les podrá ayudar, porque verán que podemos estar tranquilos, que no nos va a pasar nada, que va a estar todo bien. Un fuerte abrazo a Fernando, a Víctor de la Rosa Arte y Crítica y nos vemos el resto también muy pronto. Nos vemos mañana. Venga, un abrazo.